urinaria. Si yo veo una orina que tiene una densidad de 1,030 para arriba, puedo estar seguro que el asa de Henle es la que trabajó y la que me permitió hacer que ese riñón trabaje de forma normal. Si tengo una densidad urinaria por debajo de 1,015, seguramente la falla está en el asa de Henle, y a eso es lo que se le llama insuficiencia renal. De tal manera que, ¿cómo la hace de función esta máquina? Bueno, eso ya lo vimos. Cuántas neuronas tiene el perro, cuántas tiene el gato. Nada más para recordar, que no se les vaya a olvidar. Aquí sería el túbulo contorneado proximal. Aquí estaría el glomérulo. Entonces todo lo que atraviesa el glomérulo pasaría por el túbulo contorneado proximal. Lo que se reabsorbe, ya lo hemos mencionado, bicarbonato sobre todo, que es el importante en el equilibrio ácido básico. Y lo que va a continuar en la luz del túbulo vienen siendo los solutos que ya se arrastraron. Específicamente urea, que es el más importante. En el asa de Henle, que tiene esta forma, la mayor parte del asa de Henle es impermeable al agua, por lo tanto aquí solamente se van a mover dos sustancias importantes, que es la urea y es el sodio. La urea normalmente está en el intersticio, de aquí tendría que atravesar hacia la luz del asa de Henle o haber llegado por el glomérulo para de aquí continuar su trayecto por la luz del túbulo y formar parte de la orina. Casi siempre la urea que se encuentra a este nivel solamente sería reabsorbida, es decir, la que iba a pasar a formar parte de la orina solamente podría ser reabsorbida si la necesidad de proteína del paciente así lo requiriera. La mayor tendencia de la urea que se ubica en la luz de los túbulos es que se tiene que eliminar. Ya habíamos dicho, en el ciclo de Krebs-Henseleit, a nivel del hepatocito, se sintetiza la urea. Una vez que se libera del hígado, el 80% se va por la vía urinaria, que sigue esta ruta del sistema de contracorriente, y el 20% de la urea se va por la vía colónica. La flora bacteriana que está ubicada en el colon jala la urea, por llamarlo de esa manera, la saca de la circulación sanguínea a la luz intestinal, la incorpora en el metabolismo propio de la bacteria y de ahí nos va a generar curiosamente glutamina, que es un aminoácido esencial, el cual va a ser reabsorbido y se va a poder utilizar para una siguiente reacción o una siguiente función en particular. Pero en la síntesis de orina, esa es la parte más importante. Y como lo mencionamos en la charla anterior, cuando hablas de una insuficiencia renal, estamos hablando específicamente del daño que hay en el asa de Henle. Eso también ya lo vimos, nada más para que no se les vaya a olvidar. Túbulo contorneado proximal, lo que llegó al túbulo contorneado proximal, algo se elimina y algo se reabsorbe. Lo que se reabsorbe son vitaminas, específicamente complejo B, lo que más aquí está funcionando. Ácidos grasos, bicarbonato, que es fundamental para el equilibrio ácido básico, hormonas y glucosa. Entonces, prácticamente el túbulo contorneado proximal sirve para ese tránsito de sustancias. Las que se van a eliminar, ya mencionamos los 4 enemigos o los 3 enemigos más comunes, específicamente hidrogeniones, potasio. Háganle mucho caso al potasio porque eso es fundamental en terapia intensiva. La urea y el sodio en el asa de Henle, que también se pueden reabsorber o se pueden eliminar. En el túbulo contorneado distal reabsorbemos agua, sodio, cloro y bicarbonato. Eliminamos potasio e hidrógeno. Y en el túbulo colector eliminamos hidrógeno y potasio y reabsorbemos lo mismo que en el túbulo contorneado distal. Entonces, creo que va a ser más sencillo que a partir de ahora, pues cada vez que vayas al baño ya vayas diciendo, ah, mira, por aquí se está saliendo el hidrógeno, se está saliendo el potasio, y, o sea, a veces son estrategias medio raras, ¿no? Como de mnemotecnia, pero no se te deben de olvidar, sobre todo los pacientes que tienen desequilibrios hemodinámicos o otro tipo de enfermedades que se asocian, eso no se te debe de olvidar, ¿no? Y lo que normalmente reabsorbemos, si te fijas, aquí existe el bicarbonato, aquí tiene bicarbonato y aquí tiene bicarbonato. Fundamental en el equilibrio ácido básico que tengamos un amortiguador que me permita, precisamente como su nombre lo indica, amortiguar el impacto de una posible acidosis. Entonces, gracias a ello, tenemos este panorama en general. Esto tal vez algo ya lo vimos, no, esto no lo hemos visto, pero lo vamos a señalar. Acuérdate que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón. Uno de los órganos más irrigados y que reciben la mayor parte del gasto cardíaco precisamente es el riñón. Si el riñón no tiene presión sanguínea, no filtra. Y si no filtra, renal aguda. Y si es renal aguda, ya vemos todo lo que puede suceder. Si este riñón no tiene la adecuada presión sanguínea y no va a poder filtrar, debe entonces de diseñar un mecanismo para poder entonces generar su propia presión sanguínea. Acuérdate que a nivel de receptores que detectan presión sanguínea tenemos ubicados dos. El que está ubicado a nivel del riñón, que está exactamente en el aparato yuxtaglomerular, y tenemos otro en el seno carotídeo, en la parte de arriba. De tal manera que a partir del bombeo de sangre del corazón, tenemos un detector de presión arriba y un detector de presión abajo.
del que vamos a hablar ahorita es el detector de presión que tenemos abajo, que es el riñón. La presión sanguínea normal, que es similar a la del humano, la manejamos entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Antes decíamos que no había manera de medir la presión sanguínea del paciente porque no es lo mismo en un chihuahua que en un paciente tal vez un poco de Burdeos, porque teníamos que colocar un catéter de presión venosa central. Sin embargo, ahora sí hay estrategias a través de las cuales puedes medir la presión sanguínea del paciente. Sin embargo, si no tienes esa manera de hacerlo, que ya hay algunos aparatos que te lo pueden medir directamente, bueno, el riñón, a través de ese mecanismo de vasoreceptores detectan presión sanguínea, responde directamente a una posible disminución de la presión arterial tal vez desde arriba. Si el corazón no bombea o el paciente se ha deshidratado o hay alguna normalidad que impida que el riñón pueda recibir la suficiente presión sanguínea, el riñón obviamente la va a detectar. Y este mecanismo de detección de una disminución de la presión sanguínea ocasiona que el riñón dispare un sistema muy conocido por ustedes, amado por ustedes desde fisiología de segundo semestre, que es el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema está diseñado para incrementar la presión sanguínea. La renina, que es una hormona local del riñón, va a empezar a generar una serie de efectos metabólicos importantes. Después se va a sintetizar la famosa angiotensina, que originalmente es un angiotensinógeno y cuyo comportamiento es vasoconstrictor. Si yo detecto una disminución de la presión sanguínea, que es una hipotensión, tengo que entonces hacer ahora una hipertensión compensatoria para poder elevar la presión y que eso me permita que el riñón empiece a filtrar. Si el riñón no tiene presión sanguínea, no filtra, y si no filtra, no hay orina. En este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, entonces la intención específicamente es hacer que la presión sanguínea se eleve a través de la retención de sodio o a partir de la aldosterona, que es el mineralocorticoide. Si yo puedo permitir la retención de sodio en la nefrona, puedo permitir entonces que se reabsorba también agua. La pregunta sería, ya que ahora son expertos en fisiología renal, ¿qué parte de la nefrona estimularía con un mineralocorticoide? ¿En dónde se mueve el sodio? Opción A. Hasta le vamos a dar opciones, ¿verdad? Túbulo contornado proximal. Opción B, asa de Henle. Opción C, túbulo contornado distal. Opción D, túbulo colector. Opción F, todas las anteriores. Opción H, ninguna de las anteriores. Hace la mano que dijo A. O yo sé, no sé. ¿En dónde se mueve el sodio en la nefrona? Ok, entonces es el sodio que yo voy a permitir que haya una retención. ¿Qué pasó, doctores? Lo acabamos de decir hace 2 diapositivas. En el asa de Henle. Urea y sodio son los que se mueven ahí. ¿Ok? Puede ser que en el túbulo contornado proximal también, pero la mayor parte del tránsito del sodio se da en el asa de Henle. Por lo tanto, el efecto de aldosterona tiene que ser específicamente de este nivel. Si yo impido la salida de sodio por la orina y lo reabsorbo, casi siempre el sodio jala específicamente agua. Con esa ganancia de agua y con el efecto de vasoconstrictor que tiene la angiotensina, incremento por un lado la cantidad de agua en el volumen plasmático y por otro lado incremento la presión sanguínea. Ese angiotensinógeno va a sufrir ciertas transformaciones, la última la va a tener a nivel pulmonar a través de la respiración, y entonces de esta manera el riñón puede recompensar una disminución de la presión sanguínea disparando el mecanismo de la renina, la angiotensina y la aldosterona, cuyo mecanismo final es una vasoconstricción. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía, nosotros tratamos de contrarrestar la hipertensión con los famosos medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que en teoría es la que va a poder hacer este mecanismo disparado por el riñón. Pero bueno, eso ya es una terapia que tiene que ver más bien con el corazón. Eso que también ya lo vimos, de lo cual ya hasta miedo me va a dar, pero se ya lo dominan de tal manera que ya mencionamos, los hidrógenos que se liberan a nivel de la sangre, pues de alguna manera tienen que quedar saliendo a nivel sanguíneo. El bicarbonato tiene la capacidad de captar los hidrogeniones, esta mezcla en forma del ácido carbónico. La tendencia normal del ácido carbónico es irse al riñón para sacar los hidrogeniones por la orina y reabsorber el bicarbonato. Acuérdate que el bicarbonato se reabsorbe en el túbulo contornado proximal, el túbulo contornado distal y el túbulo colector, pero no en el asa de Henle. Este bicarbonato que se reabsorbe vuelve a circular a la sangre, capta otro hidrógeno, va juntos al riñón, saca el hidrógeno por la orina, el bicarbonato se reabsorbe, va por otro hidrógeno y así sucesivamente.
Si la vía renal está bloqueada, algo que vimos en la plática anterior, entonces el ácido carbónico, que no puede tener una salida por acá, se va por la vía respiratoria. El problema es que este ácido carbónico se desdobla en agua más CO2. Este CO2 tiene que ser expulsado a través de la respiración y el agua obviamente se reabsorbe o nos queda circulando en la sangre. El mecanismo que no desearía es precisamente este, porque aquí ya no recuperé el bicarbonato. Y eso me implica que en algún momento ese bicarbonato se va a consumir. Y en el momento que se consuma, no habrá quien neutralice entonces la acidez que se está generando. Entonces, acuérdense que todo eso es el trabajo que está haciendo prácticamente el riñón. Y bueno, pacientes ya vimos con respiración acidótica. Ok, datos a considerar, eso ya lo habíamos visto. La producción normal de orina va de 0.5 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora. Fundamental en el paciente que tiene insuficiencia renal aguda, donde lo que queremos es sondear al paciente y ver si el efecto de los diuréticos me ha permitido que recupere esta producción de orina. Teóricamente hablando, lo mínimo que debe de producir un paciente después del manejo de los diuréticos es esto. De tal manera que entonces si yo vacío la vejiga en la hora cero, en ese momento pongo los diuréticos y lo canalizo y me espero una hora, yo esperaría que en el sondeo de esa vejiga y vaciándolo de forma completa, la cantidad de orina producida esté dentro de este rango. Acuérdate que yo tentativamente recibí un paciente con renal aguda. Quiere decir que entonces lo recibo, lo pongo en la mesa de revisión, lo sondeo, le vacío la vejiga y eso lo marco como hora cero. Canalizo, pongo los diuréticos y me espero una hora. Una hora después lo sondeo y esa orina que yo colecté, por eso es importante que tiene que vaciar la vejiga primero para que sea realmente el conteo de orina a partir de tu medicación, porque si no tú no vas a saber si esa orina formada es con la que el perro ya venía desde antes y a lo mejor te puede dar entonces una lectura diferente. Si tú entonces sondeas a la hora cero y pasa una hora y no está dentro de este rango, sino está por debajo de ello, entonces el plan B es repites manitol, repites furosemida o le incrementas la dosis de furosemida y te esperas una segunda hora. Si en esa segunda hora ya la producción de orina está dentro de este rango, pues entonces el paciente ya prácticamente se va a estabilizar. Y mencionamos que en el paciente que tiene renal aguda, la primer signología clínica perceptible que vas a ver si hay una recuperación correcta es que el paciente va a dejar de respirar como el labrador que vimos hace rato. De tal manera que si él te dice, bueno, ya la vía renal ya se recuperó y el bicarbonato entonces lo estoy reciclando. De ahí la siguiente parte es ver si ahora la producción de orina es la suficiente para que el paciente continúe con los diuréticos, ella lo dijo, con una terapia de fluidos prácticamente normal. Entonces, este dato nunca se te debe de olvidar. Si no eres bueno para aprenderte las cosas, es perfectamente válido que en una hoja la imprimas y la pegues ahí en tu mesa de revisión, en la mesa de quirófano o en el área donde acostumbres atender, porque vamos, hay datos que a veces se nos escapan porque estás en la mente en otras cosas y es válido que los tengas ahí pegados, pero de que los tengas guardados y no los puedas ubicar a que lo tengas ahí marcado, es mejor anótalo, ¿no? Hay gente que a veces lo anota en el techo o lo anota ahí junto al negatoscopio, eso ya es a elección de cada uno, pero esos datos sí los tienes que considerar todo el tiempo. Y otro dato que tienes que aprender es el consumo normal de agua, porque cuando tú le preguntas a un dueño, oye, ¿tú puedes estar tomando mucha agua? Pues sí, pero no tenemos el dato de cuánto es mucho. Entonces yo no puedo establecer si el paciente, mencionamos que una de la signología clásica es poliuria polidipsia, y polidipsia significa un incremento en el consumo de agua. Pues bueno, yo no sé cuánto es el consumo normal de agua, pues menos voy a saber si es una polidipsia. El perro debe de consumir de 30 a 50 mililitros de agua por kilogramo de peso al día, que a veces pueden modificarse por causas de tipo ambiental. En la Ciudad de México, por ejemplo, hoy amanecimos a 2 grados. Pues 2 grados para un perro tomar agua ahorita es lo que menos quiere hacer. Pero hay veces, por ejemplo, la semana pasada dimos un curso en Sonora, hicimos una ruta desde Navojoa hasta Nogales y llegamos a temperaturas de 45 grados, por ejemplo, ahí en Nogales. En Hermosillo estábamos a 38, Ciudad Obregón 42, pues el perro parece camello. Entonces, a las influencias de tipo ambiental sí pueden ocasionar que el perro tome más agua, no porque sea un verdadero polidípsico, simplemente la necesidad ambiental se lo ocasiona. Pero si el perro consume más de este volumen de agua al día, sí se considera polidípsico. La recomendación que yo les puedo hacer es, cuando yo tengo un perro sospechoso de polidipsia y yo no sé exactamente cuánto le sirven de agua al dueño, o le pido el balde de agua y más o menos le calcula, pues más sencillo, pues mételo en una jaula, quédatelo 24 horas, observa cuánto de agua está consumiendo contigo, y si es superior a este rango que tienes, te dice que el paciente está polidípsico.
poliuria y polidipsia, acuérdate que son signos clínicos asociados específicamente a una enfermedad de tipo renal, de tal manera que entonces sí tienes un dato más preciso sobre el comportamiento que tiene tu paciente. ¿Ese consumo de agua es el normal? ¿También se considera innecesario? Sí, claro. Un perro normal, sano, en una condición termoestable de 18 grados promedio, 18 a 25 grados de temperatura ambiental, si no está sometido a un calor extremo, debe de tomar esta cantidad de agua normal, cualquiera. Desde un cachorro, un adulto, una talla pequeña, una talla mediana, una talla gigante. De 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso al día, ¿no? Ok. Cuando nosotros hacemos un examen de orina, al menos en la Ciudad de México, algo que hacemos con mucha frecuencia son pues una serie de pruebas que le corremos a todos los pacientes con la intención de tener la mayor cantidad de información posible, con las pruebas lo más baratas posibles, pero que sean de alta precisión, es decir, dar diagnósticos rápidos, que sean precisos y que de alguna manera me permitan saber qué pasa con ese perro. Yo sé que tal vez no voy a poder competir con una química sanguínea, pero tampoco la necesito, porque a través del examen general de orina obtengo muchos datos que me pueden decir cómo estaría la química sanguínea. Tampoco estamos diciendo que solamente con el examen de orina ya no mandes químicas, por supuesto que las tienes que mandar, pero al menos en las primeras horas en las que recibimos un paciente en etapa crítica, eso sí es fundamental conocer. Entonces, algo que yo tengo una insana costumbre es que a todos los perros que me llegan, ya sea de mes y medio de nacidos, o sea un geriatra de 14 15 años de edad, les corremos 5 pruebas fundamentales. Primero le corremos un tubo de microhematocrito, que son capilares delgaditos que tienen anticoagulante adentro, los ponemos a centrifugar y con eso puedo saber hematocrito y proteínas. Ese es uno. Segundo, le hacemos un frotis sanguíneo. En el frotis puedo determinar pues, si hay plaquetas, cómo están los neutrófilos, cómo están los linfocitos y una morfología normal de eritrocitos. Corremos un examen copoparasitoscópico. Oye, pero el perro no llegó con diarrea, ¿no? Entonces tú correrle un copro porque es parte de un tipo check-up de rápido que podemos hacer en la clínica. La técnica que normalmente recomendamos aquí es la técnica de Faust, que es con sulfato de zinc, porque eso me permite no solamente visualizar tal vez yardias, sino también vemos isosporas. Y si el perro tiene silostoma, toxocara o compañía, también lo vas a ver ahí. Entonces realmente es una de las pruebas que implica centrifugar y tener el reactivo, pero te da una mayor claridad y precisión, porque la materia orgánica a veces la precipita y si el perro tiene huevos de parásitos, ahí los vas a poder ver. A veces la materia orgánica o los coágulos tapan algunos parásitos o tapan algunas isosporas y ahí están pero no las viste. Entonces realmente les recomiendo que mejoren esa técnica de copro, hagan la técnica de Faust. Tercer prueba que corremos es el examen general de orina. La cuarta que corremos es un electrocardiograma. Es decir, ¿para qué un electro? Pues bueno, pregúntale al gato confuso si no le funcionó el electro. Si de alguna manera ese paciente tenía una hipercalemia, le estoy observando a través del electrocardiograma. Oye, voy a meter un perro, un schnauzer miniatura porque se fracturó el codo. Acuérdate que el signo del seno enfermo es característico del schnauzer, donde tengo un space y una respuesta de QRS. Bueno, también lo puedo ver en un trazo electrocardiográfico. Entonces, siempre el electro no solamente lo deciden para un cardiópata, sino con una prueba como un check-up prácticamente normal. Y la quinta, pues ya sería pues un examen complementario dependiendo si tiene líquido retenido en el tórax o tiene líquido retenido en el abdomen. Ya no sé qué otra prueba adicional pudiera ser, pero prácticamente con esa integración de 4 o 5 pruebas en un lapso de media hora ya tienes una información muy clara de lo que le puede pasar a tu paciente. Allá en la Ciudad de México ese tipo de check-up lo cobramos en 800 pesos sin ningún problema y estamos haciendo prácticamente entre 10 y 15 a la semana. Entonces realmente generas un buen volumen de compra, un buen volumen de ingresos a la clínica. De esos 800 pesos no creo que te hayas gastado arriba de 50 y eso ya me exageré demasiado, de tal manera que el margen de ganancia realmente es muy amplio. En la Ciudad de México no piensen que yo soy en una zona así espinosa de los Monteros Ramírez, como que digas, está en la zona super guau. Estoy en la zona más popular que te puedes imaginar. La gente promedio ganará entre 3 y 4 salarios mínimos al día, no es una zona muy pudiente, pero algo que sí te puedo compartir es que si la gente ve buen servicio, ahí va. Y si la gente ve buen servicio y ve un médico que sí parezca médico, ahí va. Y si va a una clínica donde tiene buen servicio, tiene un médico que sí parece médico o doctora que parece doctora y el lugar se ve bonito y está arreglado y está limpio, ahí va.
Y si aparte de todo eso tienes una secretaria que valga la pena, que sea eficaz, y si aparte de todo que sea guapa, pues también ahí va. Entonces, la integración del servicio veterinario, si alguna vez pensabas de que voy a poner mis 800 diplomas y con eso la gente va, la gente no va. Porque necesita conocerte para que vaya, y la única forma que te conozca es que se arriesgue a presentarse contigo. Entonces ahí está hablando del mecanismo de tal vez llegar a la clínica por recomendación. Hay un estudio que con todo gusto se los puedo compartir, lo hicieron en la UNAM precisamente, en el Departamento de Economía, donde dijeron, bueno, ¿cuál es la causa por la cual, o las 3 causas más comunes por las cuales una persona decide asistir a un servicio veterinario? O sea, ¿por qué sin conocerte, por qué se metería a una clínica veterinaria? Y hay una gran diferencia entre lo que piensa el veterinario a lo que piensa el propietario. Lo que piensa el propietario para acercarse a una clínica veterinaria, número 1, ¿cuál creen que es? ¿Dónde? No. Atención. La ubicación. Si me puedo estacionar, me bajo. Si no, no voy. Eso no implica calidad del médico. Ni implica que la secretaria esté muy sabrosa. Simplemente me puedo estacionar. ¿Por qué los Oxxo han tenido tanta penetración en el mercado? ¿Por qué me puedo estacionar? Sin problema. Y si no, pues que tenga un sitio cercano a donde estacionarme. La causa número 2 es que la clínica parezca clínica. Es decir, si yo puedo obtener algo que se vea bonito, ahí mi recomendación es conseguir un decorador de interiores, de preferencia que sea una mujer que tiene una sensibilidad mucho mayor desarrollada que nosotros. La verdad es que las mujeres nos superan en muchas cosas, pero bueno, una decoradora de interiores creo que se ayudaría bastante, aunque sea nada más para el área de recepción, porque ahí es donde ese es mi gancho para que la gente pueda entrar. Si yo tengo, a veces el clínico dice, no, yo lo voy a decorar como a mí me gusta, pues estás bien, para que te sientas bien tú. Y luego se quejan de que, pero aquí no hay nada de trabajo. A ver, salte de la clínica, ponte enfrente y vela. Y a veces, yo cometí el error los primeros 3 años de la clínica. En diciembre, el 16 de diciembre, dentro de 2 semanas, cumplo 21 años con el hospital. Pero los primeros 3 fue así como en el amor, ¿no? Que dicen, ¿cuántos años de casado? 15. Ay, son como 5 minutos, sí, pero bajo el agua. Estás así como que sacando así el cuello porque no puedes sobrevivir. Y te das cuenta que cometes muchos errores de decoración. Piensas que la forma que tú decoraste es bonito para la gente. Eso déjaselo a un decorador de interiores. Es una inversión al inicio, sí, pero créeme que te va a quitar muchos dolores de cabeza. Entonces, yo pensé que la clínica tenía que ser decorada de tal manera. Cuando la vi por fuera, me di cuenta que no era, nadie pensaba que era una clínica. Cuando cumplí 15 años con el hospital, hicimos así fiesta, la gente decía, ¡ay, qué padre! ¿Cuándo inauguraron? Y tú, oye, llevas 15 años pasando por aquí y nunca te diste cuenta que era una veterinaria. Entonces el problema es que no sabían que era una veterinaria. Entonces, detallitos tan simples, créanme que hacen una gran diferencia. Y en veterinaria específicamente, si tienes un lugar para estacionarse y tienes una clínica bien decorada, ese es el gancho para que la gente vaya. Ya lo demás, que es la tercera parte, depende de ti. Entonces, que sea un servicio sin ningún problema, que resuelva los casos, pero esa parte ya es hasta que atendiste al paciente. Hay muchos clínicos que se quejan de que tal vez no tienen la suficiente cantidad de trabajo, pero no han puesto atención a este tipo de detalles, que es así muy básico. Yo, por ejemplo, en esos estudios que les comento, en el microhematocrito y en ingeniería de orina, pues si yo veo un cristal, le tomo una foto del cristal, ¿no? Y ahí la pongo en la hoja y se la imprimo, y entonces el dueño se va con una hoja de interpretación y con la foto del cristal. Para eso ya me marca una diferenciación de lo que está haciendo la competencia, que a lo mejor no tiene la foto, y la foto puede ser el detonante de una diferencia, ¿no? Eso no se los digo en la Ciudad de México porque me quitan la chama, mejor lo menciono aquí no puedo pasar nada. Pero de alguna manera sí es una estrategia importante. En la clínica, igual muchos en el consultorio, pues tienes el microscopio conectado a una cámara y la cámara a una pantalla, ¿no? Entonces, perfectamente lo que estás visualizando en el microscopio pues ya te permite que el propietario vea al mismo tiempo lo que estás observando tú. Yo tengo una colonia de sarcóptes adiestrados para que cuando tengo un problema de piel, te mueves así, los expandas, ¿no? Y ya se ponen sarcóptes ahí. Entonces, es impresionante, es lo que tiene tu perro en la piel. Entonces, a veces tenemos que hacer estrategias de ese tipo. Obvio, no tengo sarcóptes avanzados, es imposible, pero de alguna manera eso ayuda bastante para la imagen de la clínica. Entonces, si algo genera mucho volumen en la clínica es esto. Y esto a mí me deja realmente muchos ingresos económicos. Pero bueno, ¿cómo tengo la orina? Hay 3 maneras de hacerlo. Corretear al perro con el vasito y hasta que haga el baño. Opción 1. Opción 2, que le coloques una sonda. Opción 3, que le funciones la vejiga.
¿Cuál sería la mejor de las tres? Bueno, la mejor de las tiene que ser la punción, porque es la orina más estéril, la menos contaminada, la menos traumática, y si voy a mandar un cultivo bacteriano tal vez para una infección de vías urinarias, sería la mejor forma de colección. En el caso del sondeo uretral, bueno, en el perro de los machos es facilísimo de hacer. A muchos médicos se les complica hacer el sondeo uretral en una hembra, pero lo tienes que dominar tarde o temprano. Entonces, sí te recomiendo que pacientes que de alguna manera, pues no sé, tengas que hacer un sondeo, pues inténtalo hacer también por sondeo uretral, porque en el caso de las hembras tienes que dominar la técnica también. Y bueno, la de la admisión normal no es compleja, es muy sencilla de hacer. Si en dado caso le vas a encargar al dueño que te lleve la muestra de orina, importante que les recomiendes que no la agarre del piso. Porque luego dicen, es que está súper trapeado con pinol, aroma así súper guau, y trae ahí 99% sin bacterias. Pero de todos modos es del piso, y del piso a la muestra puede haber una diferencia. No se cambia demasiado el perfil o no se altera demasiado el perfil de una evaluación general de orina si la recolectas del piso, pero para un bacteriológico no te va a servir. Entonces da mucho artefacto ahí, entonces hay que tener mucho cuidado para colectar. Entonces bueno, la técnica del sondeo uretral en el caso de los machos, lo que te puedo recomendar es que siempre al macho cuando lo tengas así, las patas échalas hacia adelante, como si lo fueras a inclinar, porque eso te permite que específicamente la flexura pélvica la vas a vencer y la sonda va a pasar más sencillo. Si has intentado hacer el sondeo uretral con las patas en esta posición o hacia atrás, casi siempre en la flexura pélvica la sonda se atora y entonces estamos así de... Y el perro nada más voltea como dice, nada más que tuve la oportunidad de hacerte yo lo mismo. Entonces, ideal esto, mejor pónganlas hacia adelante. Ves en la flexura pélvica y pasa más rápido la sonda. Y utilicen obviamente una sonda que sea pues del calibre adecuado. Oye, el cartucho de cabral más gruesa un poodle, pues sí le va a entrar, pero también no se trata de que estés irritando el tejido. ¿Puedo poner qué? Sí, se le puede poner gel. Sí, sin problema. No afecta nada. Ok. Si lo vas a hacer por cistocentesis, la técnica te diría que la puedes tomar siempre y cuando la vejiga esté pletora, porque si quieres pulsar una vejiga muy pequeña, corres un riesgo. No de que vayas a perforar absolutamente nada, pero sí que nada vas a estar picando sin una razón en particular. Entonces puedes hacerla poniendo al paciente en el cúbito dorsal, o sea, está boca arriba. En teoría la técnica dice que puede ser sobre línea media, más o menos a esta altura, entonces vas palpando en el abdomen caudal. Hay veces que el perro tiene la vejiga tan pletora que incluso estando de lado, o sea, en decúbito lateral la puedes funcionar. Y hay perros que les tomamos inclusive funcionados en cuadripedestación, o sea, parados en cuatro patas. ¿Cuál técnica es la mejor? La que domines. Oye, a mí me sale mejor por cuadripedestación porque por gravedad de la vejiga cae. Adelante. Oye, a mí me funciona más de ladito. Aquí no, me da igual la técnica que utilices, la que domines es la correcta. Si dominas las tres, bueno, ¿cuál eres más habilidoso? Entonces realmente aquí no hay una recomendación que digas, tiene que ser así. Simplemente es que sepas lo que estás funcionando y que de alguna manera, pues bueno, lo domines, que es lo importante. Parámetros a considerar de la primera parte de la orina, bueno, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Un examen físico, un examen químico y un examen de sedimento. Si tú le preguntaras a una persona que va a hacer un examen general de orina, lo primero que tiene que hacer es el examen físico, luego el examen químico, que ya es la tira reactiva, y el examen de sedimento. Y aquí muchos te van a decir, yo clasifico los exámenes generales de orina en dos partes. A todos les voy a hacer el examen físico y el químico, pero voy a clasificar el sedimento como un sedimento reactivo o un sedimento no reactivo. Sedimento reactivo quiere decir que tenga cristales y tenga cilindros. Sedimento no reactivo, pues es que no tiene nada. Ese que no tiene nada, pues nada más nos ayudará exactamente lo que tenemos arriba. Y seguramente si el sedimento no es reactivo, el paciente tal vez no tenga ningún problema. Si el sedimento es reactivo, seguramente el perro tiene un problema. Aún así, tienes que determinarlo los dos, tienes que hacer prácticamente los dos estudios. En el examen físico, ¿qué es lo que evaluamos? Esto creo que es muy sencillo de hacer, no implica mucho en particular, pero bueno, tengo que ver la apariencia. La orina tiene que ser más o menos en esta coloración. Ojo, no quiere decir que si la orina siempre es amarilla, el perro esté normal. Al inicio habíamos mencionado, si la densidad normal de la orina es por encima de 1.030, yo esperaría entonces que la orina deba de ser amarilla. Pero hay perros que tienen 1.010 y tienen ictericia, y la orina se ve igual de amarilla, no quiere decir que esté normal.
Entonces, ojo, es una parte del examen físico de la orina, la coloración, pero no te dice absolutamente nada. Debe de ser amarilla. Si es transparente o más claro, ya tiene una normalidad en el color, bueno, ya será algo patológico. Pero específicamente esto es la primera parte del diagnóstico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal crónica y le digo al dueño que me traiga la primera muestra de orina del día, que en teoría es la que se obtuvo el reposo durante toda la noche, bueno, sí podría decir, bueno, si la orina sale un poco concentrada, siempre y cuando no haya una segunda patología, tal vez a nivel de hígado, o a lo mejor no tenga una anemia hemolítica que le esté ocasionando un incremento de bilirubinas. Ok, el color de la orina es clara, extremadamente turbia y de color amarillo ámbar. Ese es, digamos, que el patrón de coloración que en teoría yo esperaría en una orina prácticamente normal. Si la orina tuviera alteraciones de color, ya me está indicando más o menos por dónde puede estar el problema. No me ubica al 100% en dónde, pero sí me dice de una posible sospecha. Puede ser que tenga alteraciones de color amarillo, vendrá con carga de bilirubinas. Digamos que así como estamos haciendo este comparativo, ese sería el perfil de orina relativamente normal. Si se empieza a salir una orina más diluida, la vamos a encontrar en esta coloración o en la del tubo número 1. O a lo mejor la vamos a encontrar ligeramente rojizo o a color anaranjado a completamente rojo. Si el paciente tiene alteración de bilirrubinas, tal vez salga más amarilla. Si tiene hemoglobina, a lo mejor este paciente lo que tiene es una hemoglobinuria, porque a lo mejor lo que tiene es una anemia hemolítica autoinmune o tiene un problema hemolítico en particular. Bueno, se va a ir una orina de color rojizo. Sin embargo, eso tampoco me dice que solamente hemoglobina. Tengo que hacer un examen de sedimento. Si le doy nitrofuranos, le doy metronidazol, le doy sulfas, o tiene alteraciones con mioglobina o le doy rifampicina, cualquiera de esos me puede cambiar la coloración de la orina. Si yo le doy al paciente con renal crónica vitaminas del complejo B, la orina va a salir más amarilla e inclusive va a salir olorosa, y es algo que le tengo que notificar al propietario. En Estados Unidos, si tú no le reportas al dueño las posibles consecuencias o efectos secundarios de una medicación, puede ser sujeto de una demanda. En México no. Entonces, por ejemplo, si yo le doy prednisona a un perro y no le digo al dueño que el perro podía tomar más agua de lo normal por efecto de la prednisona, me puede demandar por omisión. Claro, no te vas a la cárcel, pero tienes que pagar una multa. O pagas ahí, no sé, recoger papeles por un mes, ¿no? Ahí en un parque, como una pena compensatoria. Pero, fíjate cómo a veces un poco cambia la característica. Cualquier cosa de que un medicamento te pueda cambiar la coloración de la orina, se la tienes que advertir al propietario. Cualquiera de esos que vas a utilizar puede cambiar la coloración de la orina y por lo tanto lo tienes que recomendar. Se ha visto, por ejemplo, con nitrofuranos, que ahora se utilizan mucho en medicina veterinaria. Ya los utilizábamos desde antes, pero como que ahora hay una tendencia más marcada a manejar nitrofuranos. En gatos a veces utilizábamos, cuando hice la especialidad de la UNAM, manejábamos mucha furadantina y macrodantina, que son nitrofuranos, para gatos con infecciones de vías urinarias. Y veíamos que la orina salía de color anaranjado. Y para nosotros, sí, es anaranjado normal, pero nunca se lo decíamos al dueño. Entonces piensa que el dueño, si no es médico, ve una orina de esa coloración y empieza a pensar en miles de problemas, ¿no? Y si tiene niños, peor, porque va a pensar que eso se le puede contagiar al niño. Entonces, en la medida que sea posible, siempre anótale en la receta que es probable que el color de la orina pueda cambiar como efecto secundario de la medicación que estás ofreciendo. En el caso de la gravedad específica, creo que eso ya lo hemos mencionado. Es importantísimo que siempre corras una gravedad específica. Al menos ya te puedes dar una idea que si tienes un paciente que está azoténico, pues la única manera de saber si es prerrenal o renal pues es con la densidad urinaria. Densidad urinaria y gravedad específica son sinónimos, de tal manera que decir una o decir la otra son prácticamente iguales. Entonces, bueno, siempre checar con el refractómetro. Esto es importante, checar la calibración. Sin embargo, las fluctuaciones de calibración tampoco son tan severas como para que te dé una lectura muy errónea. A lo mucho cambiar un 10%, o sea, tampoco es así un factor un detonante importante, pero sí tienes que considerar la posibilidad de que el refractómetro lo tengas pues bien trabajado, ¿no? En los perros la densidad normal puede ser de 1,015 a 1,040. Digamos que a diferencia del gato, la orina del perro tiende a ser un poco más como diluida. Yo pensaría que 1,020 es lo correcto para arriba, 1,040, 1,015 ya lo dejaría como insostenuria. La primera orina del día casi siempre debe salir alrededor de 1,030. Si el perro durante el día está continuamente orinando, sobre todo si es un macho, la densidad puede estar en 1,015, pero no ser patológico. Entonces también depende mucho del entorno del cual estemos hablando. En el caso de los gatos, sí. ¿Con qué calibras el refractómetro? Con una aguja. ¿Naturado o tiene que ser bidestilado?
No, con agua normal. Sí, sin problema. Lo puedes hacer. Las indicaciones que te da a veces la marca o del laboratorio es que tiene que ser con agua destilada. Porque en teoría va libre de sales y va libre de solutos. El margen de error es del 3%. O sea, si le pones agua de la llave, claro que no es un agua con filtro, por ejemplo, agua que tipo Bonafont o alguna que vas a consumir, vamos, el margen de error es bajísimo. Se la puedes hacer sin problema con ese. En el caso del gato, la densidad es más elevada, incluso puede llegar hasta el 1.060 y ser prácticamente normal. Acuérdate que el gato tiene menos nefronas. ¿Cuántos tenía el gato? Sí, pusieron atención, ¿eh? ¿Y el perro? ¿El hurón? Ah, no, ese no lo dijimos. Bueno, 1.060. Si el paciente está muy deshidratado, ¿se acuerdan del DASUF? Que le jalamos la piel del cuello. Si hay seguir una medida de densidad urinaria, tendría que estar más o menos por aquí. Mientras más deshidratado está el paciente, más alta debe salir la densidad. Preocúpate si el paciente está deshidratado y está isostenúrico, porque te dice insuficiencia renal, ¿ok? Deshidratado y aparte no filtra, pues más complicado se vuelve el asunto. Por lo tanto, en la medición de la densidad urinaria, creo que eso es lo que podemos considerar como normal. Arriba de 1.030, prácticamente los riñones son sanos. Normal podría ser hasta 1.028. Aquí los libros mencionan un rango de 1.013, que ya para muchos sería una isostenuria. Aquí depende a qué hora hayas colectado la muestra de orina. Para mí 1.020 para arriba es una orina prácticamente normal. De 1.008 a 1.012 se le llama isostenuria. Y una orina que de plano ya es pura agua, lo que está sacando es una hipostenuria. Y aquí sí cabe hacer una pequeña reflexión. Cuando tú tienes un paciente que tiene insuficiencia renal de tipo crónico y el paciente tiene 1.005, eso no quiere decir que no orine. Físicamente, el perro está orinando. Por eso a veces tú le dices al dueño, oye, ¿el perro está orinando? Sí, está orinando. Es que tu perro tiene insuficiencia renal. ¿Pero por qué, doctor, si sí está orinando? Pues una cosa es que el paciente físicamente orine y otra cosa es que el paciente orine de calidad. Porque para el dueño, cuando le dices insuficiencia renal, él piensa, entonces no va a producir orina. Entonces, eso es bien clásico. Cuando tienes un perro que diagnosticas con renal crónica y le explicas la enfermedad al dueño, eso sí, tómate media hora o más para explicarle bien, porque a veces le quedan muchas dudas, pero doctor, pues se está orinando. ¿Por qué los riñones están mal si se está orinando? Entonces, la gente piensa que una insuficiencia renal significa no produce nada de orina. Nosotros sabemos que la insuficiencia renal produce orina con una densidad muy disminuida, entonces sí le tienes que explicar cuál es la diferencia. Mientras que en una el riñón no tiene la capacidad de sacar las famosas toxinas o desechos celulares y meterlos a la orina para sacarlos por ahí, eso es una cosa. Que no produzca orina es prácticamente otra. Entonces, explicar al dueño esto a veces te puede complicar. Repetida isostenuria o hipostenuria, corroborar con otros exámenes. Si el paciente tiene poliuria polidipsia y es un paciente que tiene Cushing, puede ser que la densidad salga disminuida. Si el paciente tiene diabetes, puede salir la densidad disminuida. Si es un Basenji con síndrome de Fanconi, puede salir la densidad disminuida, a pesar de ser un glucosúrico normal. De hecho, la única raza glucosúrica normal es el Basenji por el síndrome de Fanconi. No puede reabsorber la glucosa, la elimina por la orina y parece que es un glucosúrico sin problema. Ok, ya que hiciste el examen físico, que es muy sencillo, a qué huele, a qué sabe, eso no lo tienes que notar. Le haces el examen químico y ahora sí lo que vas a poner es la orina en la tira reactiva. La tira reactiva puede ser esta. Realmente aquí las que manejábamos hace muchos años en el hospital eran estas, las famosas de Multistix de Bayer. Ahora en realidad Roche tiene otras que son buenas, o sea, aquí cualquier marca que utilicen de tiras reactivas no tiene problema. Y son más o menos como estas, que ya tienen una coloración previa, con un reactivo específicamente colocado ahí, y que en teoría ese reactivo, si tiene contacto con alguna sustancia de la orina que lo haga reaccionar, hace un cambio de coloración. Por lo tanto, tengo que hacer el comparativo de la coloración normal que tiene la tira reactiva. Todos estos tubitos ya tienen todos los comparativos de colores que pueden ser patológicos, y con base en ello yo determino cuál de las muestras del examen químico puede tener alguna alteración. ¿Qué es lo que mido? Mido glucosa, mido cetonas, bilirrubinas, urobilinógeno, sangre, hemoglobina, pH, proteínas y lípidos.
Hay tiras reactivas que te miden todos, hay tiras reactivas que te miden menos, hay tiras reactivas que te miden 4, hay que te miden 5. Aquí la que utilices está bien, pero trata de buscar que tenga todo este perfil de sustancias para poder entonces hacer medidas. Y esto que suena tan sencillo, ve todo lo que te da de información para que la puedas integrar. Vamos a empezar en el dado caso con glucosa, algo que ya mencionamos. Solamente el Basenji es la única raza que tiene glucosuria normal. Cualquier paciente no debería de ser glucosúrico. Por lo tanto, si la tira reactiva que originalmente es verde para el reactivo de glucosa se pinta de café, lo que te dice, este paciente tiene glucosuria. Si este paciente fuera un Basenji, eso es normal. Si no fuera un Basenji, esto ya es anormal. La única manera a través de la cual la glucosa se haya salido por la orina es que la cantidad de azúcar en la sangre haya sido por encima de 180 miligramos por decilitro. Los valores normales de glucemia o de glucosa en sangre en el perro y en el gato son parecidos al humano, de 80 a 120 miligramos por decilitro. Si ese paciente tiene 120, no va a tener orina en la sangre, pero no va a tener glucosa en la orina. Si tiene 140, 160, no va a tener glucosa en la orina. Pero si tiene de 180 en sangre para arriba, puede tener glucosuria. Por lo tanto, indirectamente un paciente que yo le veo glucosuria aquí, puedo inducir que si yo le midiera la glucemia en sangre, debería tener por lo menos 180. Es la única manera en la cual la glucosa se saldría por la orina. ¿Okay? Casi siempre cuando tú tienes un paciente cuya tira reactiva se pinta de aquí de color de café, tendrías que pensar, bueno, si no es Basenji, pues diabetes mellitus, no hay otra. ¿Qué enfermedad podría provocar que la glucosa esté elevada en sangre y que haya rebasado 180, que es el tope máximo? De hecho ya se pasó de 120 y eso permita que se salga por la orina, pues tiene que ser específicamente diabetes. En el caso de los gatos se menciona si el estrés podría provocar glucosuria. La respuesta es no. El estrés en el gato genera hiperglucemia, pero la hiperglucemia no rebasa los 180, se queda casi siempre 140, 160. Entonces agarra un gato de esos clásicos que la gente dice, es que el menino se deja manejar muy bien. Mire, sáquelo de la jaula. Y el gato se te queda viendo como mete la mano. Y le abres la jaula y el gato está así como nada más esperando. El gato te va a tolerar que te acerques a 10 centímetros. Entonces este juego y el gato no hace nada. Pero no rebasa su límite y en ese gato se pone estéril. Y a ver, sácalo para tomarle una muestra de sangre, o sácalo para hacer alguna maniobra en particular, o sácalo para bañarlo. Esos gatos que están estresados normalmente no elevan más de 160 la glucosa en sangre. Difícilmente van a ser glucosúricos. Oye, si le doy un tratamiento con soluciones de dextrosa, ¿podría ser que el paciente sea glucosúrico? Claro que sí. Oye, de repente recibí un paciente que yo sospecho que tenía hipercalemia, pero no tenía insulina, y le di un shot de dextrosa al 50%. Yo lo que esperaría es que esa dextrosa haya elevado en sangre y la insulina por mecanismo compensatorio le haya metido a la célula. Pero entre que la glucemia se incrementa a que la insulina trabaja, hay una etapa en la cual puedo tener una hiperglucemia por arriba de 180. Y puede ser que ese paciente yo detecte esa tira reactiva con presencia de glucosa. Entonces, ojo, ahí sí podríamos tener esa presencia. Si le manejo aminoglucósidos, que sabemos que son nefrotóxicos, tal vez de los más nefrotóxicos que hay en el mercado es la canamicina, que ya prácticamente está cayendo en desuso. Pero tenemos, por ejemplo, gentamicina, tenemos amigacina. Puede generar daño renal que venga acompañado de glucosuria. Y la afotericina B, que no es un medicamento que utilicemos mucho en veterinaria, también se ha asociado con problemas de glucosuria. Entonces, mientras no sea un Basenji y no sea un paciente diabético, las demás son causas relativamente más raras. ¿Okay? El siguiente paso, cuando yo veo un paciente que está glucosúrico, es entonces determinar o saber cuál fue la razón por la cual lo desarrolló. Ya mencionamos, las medidas de glucosa son de 80 a 120 miligramos por decilitro. Tener ¿cómo se llaman estos de los de glucemia de humanos? Glucómetro. Glucómetro, exactamente. Funciona igual en el perro y en el gato. De hecho, es obligatorio que tengas uno en la clínica, porque si tú llegas a un hospital de ISSSTE o del seguro, de IMSS, y dices, es que me siento mareada y no me medio mal, siempre te van a medir dos cosas: la presión con el galvanómetro y la glucosa. En los perros tal vez no podemos medir la presión, pero sí podemos medir la glucosa.
de tal manera que el aparato que utilizamos de glucómetro humano funciona perfectamente en el perro. Las medidas que a veces los laboratorios nos dan no vienen expresadas en miligramos por decilitro, sino en milimoles por litro, y son sinónimos. De tal manera que también tienes que considerar qué valor es el que te está dando tu laboratorio de referencia. Si te está dando las medidas anteriores, que son de miligramos por decilitro, el valor tiene que ser entre 80 y 120. Pero si el laboratorio te da la medida en milimoles, estaría de 3.38 a 6.88. Si este paciente que tendría glucosa negativa en la orina tiene más de 200 miligramos en sangre y tiene más de 7 milimoles en sangre, que sería el análogo de la medición aquí, el umbral renal se ve sobrepasado y este paciente va a tener que biológicamente glucosuria. De la única manera es que entonces el umbral renal se haya sobrepasado y las mediciones de glucosa en sangre sean estas. En medicina veterinaria, algunos laboratorios, algunos patólogos clínicos ya no te dan la medida en miligramos por decilitro, te la dan en milimoles por litro. No te vayas a confundir, pero las medidas son lógicamente diferentes. Ok, el segundo parámetro que vamos a evaluar se llaman cetonas. En una tira reactiva de orina, las cetonas son estas. El color normal de una tira reactiva de orina tiene que ser rosa claro a ligeramente blanco. Cuerpos cetónicos en la orina, esa parte de la tira reactiva se va a pintar de color de rosa. La única manera por la cual el paciente tenga cetonuria es que debió de haber tenido glucosuria. Raros son los pacientes que tienen cetonuria que no tengan glucosuria. Si yo tengo un paciente en condiciones normales, fíjate lo que va a suceder. Imaginemos que dentro del salón somos el citoplasma de una célula. Y aquí adentro de la célula es donde se degrada la glucosa a la formación de ATP. Va a pasar por el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, todo ese rollo. Para que la glucosa aquí adentro de esta célula la pudiéramos haber transformado en energía, alguien me la tuvo que haber mandado de afuera. Y para que esa glucosa pudiera haber entrado de afuera aquí adentro de la célula, me tuvo que haber ayudado la insulina. Si el paciente tiene entonces insulina correcta y la glucosa ingresó a la célula, yo metabolizo ese carbohidrato a la glucólisis, la fosforilación y el ciclo de Krebs y formo entonces energía. ¿Qué pasaría con un paciente que no tenga insulina, por ejemplo un diabético? Pues entonces la glucosa está fuera de la célula, no hay quien la pueda meter y por lo tanto yo como célula no la puedo metabolizar. De tal manera que entonces la ruta alterna para síntesis de energía cuando no tengo carbohidratos es la degradación de la grasa. Si yo entonces hago la famosa lipólisis, degrado la grasa y entro a la beta oxidación de los ácidos grasos, hay una ruta en la beta oxidación que me va a dar forma de energía. Pero también hay una ruta alterna que me va a dar la formación de cuerpos cetónicos. De tal manera que la cetogénesis se deriva específicamente del metabolismo de la grasa, como consecuencia de que ya no se pudieron metabolizar los carbohidratos. Clásico en un paciente diabético. De tal manera que si yo tengo un paciente que tiene cetoacidosis, es que forma cuerpos cetónicos que yo los detecto en la orina, puedo inducir que el valor de glucosa en sangre está por arriba de 350. Esa glucosa está esperando ser metida a la célula por una insulina, pero la insulina no está. Y la célula necesita formar energía. ¿De dónde lo hace? A través del metabolismo de la grasa. Entra la beta oxidación, de la beta oxidación forma ATP, pero en esa beta oxidación entra a la formación de cuerpos cetónicos. De tal manera que yo puedo tener dos pacientes que son diabéticos. El diabético que es solamente glucosúrico, hiperglucémico, sin cuerpos cetónicos, y el paciente glucosúrico, hiperglucémico, y aparte tiene cuerpos cetónicos. Ese es el que entra en una etapa de cetoacidosis, y ese es el paciente que llega muriéndose a la clínica. Entonces, una manera de que tú sepas que el paciente tiene cetoacidosis es así. En forma normal, ningún laboratorio veterinario te mide cuerpos cetónicos. Normalmente los identificamos a través de la tira reactiva de orina y eso lo atamos con la presencia de glucosa en la orina. ¿Vale? Entonces no se vayan a perder. Pacientes glucosúricos que no tienen cetonas, normalmente son diabéticos compensados. Y pacientes glucosúricos con cetonuria son pacientes descompensados.
Si tú tienes un paciente con cetoacidosis, es decir, porque me di cuenta porque la piedra reactiva se pintó de color de rosa, y aparte el paciente viene con una respiración de tipo acidótico parecida a los videos que hemos visto anteriormente, entonces tengo que pensar en que tengo que reducir el riesgo de convulsiones y tratar de bajar la glucemia lo más que se pueda. De hecho, sabemos que casi siempre el paciente que es diabético normal y no tiene cetogénesis, tiene valores de 200 a 250 de azúcar en la sangre. Pero si el perro ya tiene valores, o el gato tiene valores por arriba de 300, 320 de glucosa en sangre, casi siempre es cetonúrico y aparte es cetoacidótico. Lo primero que tienes que hacer con ese paciente es entonces reducir la síntesis de cuerpos cetónicos, volviendo a incorporar la glucosa al metabolismo celular normal. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando sobre todo insulina. La NPH creo que es buena alternativa. Si el paciente pesa menos de 3 kilogramos, le tienes que poner una unidad internacional por hora por vía subcutánea. Nunca le pongas insulina intravenosa a un perro, porque el efecto hipoglucémico es tan severo que en menos de 2 minutos el perro se te muere. Entonces, nunca pongas insulina por vía intravenosa, aunque tú veas que tiene una hiperglucemia de 450, se aplica por vía subcutánea siempre, ¿ok? Si el perro pesa menos de 3 kilos, una unidad internacional por kilo por hora, le tengo que estar midiendo la glucemia en sangre, y si la logro bajar a 200, con eso yo estoy seguro que ya no va a formar cuerpos cetónicos. Por lo tanto, ¿cuántas veces repito la dosis hasta que la glucemia me diga que el valor de glucosa llega a 200? Normalmente, recuerden que esos pacientes están en 350. Si el perro pesa de 3 a 10 kilogramos, le voy a poner 2 unidades de inicio y después una unidad internacional con kilo después, por hora, hasta que la glucemia se vuelva a restablecer. Por eso, acuérdense, si el paciente es diabético cetoacidótico, normalmente está de 350 de azúcar para arriba. La obligación es bajarlo. Jamás vas a llegar al valor de 80 o de 120, Normalmente en un diabético, al menos alégrate si lo lograste bajar a 200. Con 200 lo tienes prácticamente estable. Y si el perro pesa más de 10 kilogramos de peso, ponle 0.25 unidades internacionales de inicio y luego 0.1 unidades internacionales después. Por lo tanto, la aplicación de insulina va de la mano con el peso corporal del paciente. Si tú no consideras esta situación y le quieres manejar la misma dosis a todos, puedes cometer un error, sobre todo los pacientes que son más grandes o arriba de 10 kilogramos de peso. Por eso las dosis cambian. ¿Okay? Y entonces el glucómetro se convierte en tu herramienta fundamental porque tienes que estar monitoreando al paciente prácticamente cada hora. La mayor parte de los diabéticos cetoacidóticos responden hasta la segunda o tercera dosificación de insulina. De tal manera que verifica cada hora la medición de insulina que tenga tu perro. Cuando yo tengo la tira reactiva, la orina, y me estoy midiendo glucosa en la orina, ese es el resultado que me va a dar. Creo que esta tabla te puede dar una conversión muy importante para que induzcas más o menos cómo se comporta tu paciente. Si la glucosa sale en trazas en la tira reactiva de orina, puedes inducir que la cantidad de azúcar en sangre es de 100 miligramos por decilitro. Si mencionamos que el rango es de 80 a 120, este paciente está normal. ¿Okay? Y podríamos pensar que la cantidad de cetonas en sangre es más o menos de 5. Este rango es completamente normal y es fisiológico. Si el paciente sale con una cruz en la tira reactiva de orina, yo puedo inducir que tiene 250 de glucosa en sangre y 15 de cetonas. Hasta aquí el paciente sería solamente diabético, pero no cetoacidótico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cetoacidóticos se da arriba de 350 de azúcar. ¿Okay? Ojo, esta es más o menos una proporción. Si no pudieras medir con un glucómetro la glucosa sanguínea, a través de lo que se ve en la tira reactiva de orina, puedes más o menos inducir cuánto tiene de glucosa en sangre, ¿ok? Sin embargo, eso solamente lo utilizarías si no tienes el glucómetro. Si lo tienes, de preferencia, haz las dos mediciones. Si la tira reactiva de orina te marca 2 cruces de glucosa, normalmente ese paciente tendría 500 de glucosa y por supuesto que va a tener cetonuria también. ¿En qué momento el paciente se torna cetoacidótico? Cuando la cetonuria está por arriba de 20 o en su proporción 350 de glucosa o más. ¿Sí se entiende?
Desde ahí vas estableciendo juicios de quién viene más urgente, a cuál le tengo que dar mayor prioridad. En el caso de los gatos, a veces vienen cetoacidóticos muriéndose, y el signo clínico número 1 del gato que damos, ¿qué era? Depresión. Y el gato se viene muriendo y lo tienes en la mesa y el gato así, y tiene unas hiperglucemias y no le pasa nada al gato. O sea, en el sentido clínico no se visualiza nada importante. Si la tira reactiva de orina te dice 3 de glucemia, 3 de glucosa, o sea 3 de glucosuria, puedes deducir que tiene 1000 de glucosa y 180 de cetonas. Estos ya son de los diabéticos que ahorita se están muriendo, los más complicados de todos. Y de los que yo rara vez he visto es 4 cruces de glucosa en la orina, más de 2000 de glucosa en sangre, 160 de cetonas. La gran mayoría de los graves están aquí, esta medición de 500. ¿Okay? Es una forma indirecta en la que te puedes dar una idea de cómo está el estatus de tu paciente, solamente con la tira reactiva de orina, que más o menos te da una inducción de cuánto tiene en sangre de glucosa y cuánto tiene de cuerpos cetónicos. Ok, el siguiente metabolito se llama bilirubinas. Ve cómo por eso la tira reactiva de orina te da una gran cantidad de información fundamental. Bueno, las bilirubinas se van a obtener a partir del metabolismo de los glóbulos rojos. Por lo tanto, tiene una interacción con esto que es el famoso urobilinógeno y el estercobilinógeno, y se clasifica como bilirrubina indirecta, bilirrubina directa o bilirrubina total. Cuando tú ves el metabolismo de las bilirrubinas, lo primero que tienes que considerar es un glóbulo rojo, cuando fue recién nacido en la médula ósea y salió en la circulación sanguínea general, su tiempo de vida en promedio es de 120 días. Ya debe estar circulando 120 días. Cuando ya llegó al día 120 en promedio, este glóbulo rojo se va al cementerio de los glóbulos rojos, que es el brazo, y ese glóbulo rojo es destruido. Acuérdate que los glóbulos rojos que son destruidos tienen una proteína en su interior que se llama hemoglobina, y gracias a la hemoglobina transporta oxígeno. La hemoglobina, si yo la fracciono, la ventaja de darle química, ¿verdad? Si yo fracciono la hemoglobina, la descompongo en la globina, que es la parte proteica, y en el grupo M, que son átomos de hierro, que son los responsables de captar el oxígeno. Y ese grupo M está formado por anillos de porfirinas, y las porfirinas son las que dan los pigmentos de bilirrubinas. Entonces, cuando yo desintegro el glóbulo rojo, le quito la hemoglobina, la proteína globina la puedo volver a reutilizar, y el grupo M lo tengo que destruir. Y de ese grupo M se obtiene una bilirrubina. Cada vez que yo degrado glóbulos rojos, obtengo esta bilirrubina, que en los libros la vas a encontrar como bilirrubina indirecta o no conjugada, y es directamente proporcional al metabolismo de los glóbulos rojos. Yo degrado glóbulos rojos, tengo bilirrubina de tipo indirecto. Esta bilirrubina que se libera del metabolismo de los glóbulos rojos tiene que ser procesada por el hepatocito, y el hepatocito le va a agregar una cosa que se llama ácido glucurónico. Ese proceso se le llama conjugación. Y el metabolismo entonces de lo que hace el hepatocito con la bilirrubina indirecta libera una cosa que se llama bilirrubina directa o conjugada. ¿Cuál es la diferencia de la bilirrubina directa a la bilirrubina indirecta? Que esta viene directa del metabolismo de los glóbulos rojos, pero no ha sido conjugada por el hepatocito. La bilirrubina directa era la indirecta anterior, que ya pasó por el hepatocito, ya le dieron ácido glucurónico y eso la transformó en bilirrubina directa, la cual lógicamente sale a través de los canalículos biliares y se almacena en la vesícula biliar. Una vez que la bilirrubina directa se almacena en la vesícula biliar, sale por el conducto que la conecta al duodeno, tiene contacto con la luz intestinal, y de aquí tiene dos caminos. Uno de ellos es reabsorberse por circulación enterohepática, es decir, el intestino se vuelve a reabsorber hacia el hígado, y una vez que se reabsorbe por el hígado pasa a la circulación sanguínea, y de aquí se va a la orina, la pinta de color amarillo, y eso se le llama urobilinógeno. El otro camino es que no sea reabsorbida y de aquí pinte directamente las heces fecales y forme estercobilinógeno. De tal manera que el camino es muy sencillo. Glóbulos rojos me genera bilirrubina de tipo indirecto. La bilirrubina indirecta o no conjugada pasa al hepatocito, se conjuga con ácido glucurónico. De aquí pasa a ser bilirrubina de tipo directo conjugada. De aquí se sale por la luz del intestino, y hay dos caminos. Que de aquí se quede en la luz intestinal y pinte el excremento, eso se llama estercobilinógeno, por eso el excremento sale café o sale ligeramente negruzco.
o que la bilirrubina se reabsorba por circulación enterohepática, vaya a la vía renal y pinte la orina de color amarillo. Eso se le llama urobilinógeno. De tal manera entonces que a través de lo que yo vea en la tira reactiva de orina no me va a decir si es bilirrubina indirecta o bilirrubina directa. Lo único que me va a decir es si el urobilinógeno está incrementado, porque es el que finalmente va a pasar por la vía específicamente renal. Perros con gravedades específicas mayores a 1.020 pueden tener trazas de bilirrubinuria. Los gatos no. ¿Qué enfermedades puedo sospechar si el urobilinógeno sale elevado? Pues como no me ubica el examen de orina en dónde está el problema, eso ya lo tendré que corroborar con una química sanguínea, pues entonces tengo que ver por dónde está el asunto. Pues una de ellas es algo que está provocando que los glóbulos rojos se metabolicen más rápido. Una destrucción masiva de glóbulos rojos. A lo mejor puede ser escherichia. Ustedes aquí ven que tiene que ser uno de sus mejores amigos. Otra puede ser pacientes que mastican plantas. En la Ciudad de México es muy común que los perros mastiquen plantas de ornato que son de sombra, y a veces esos alcaloides que tienen las plantas generan anemias hemolíticas. Donde tengo el hospital en la Ciudad de México, enfrente tengo un regimiento de la Marina, de la Secretaría de Marina, y el almirante, que es la máxima autoridad de ese regimiento, tiene 2 pastores alemanes, o sea, así enormes. Y normalmente cada 15 días se van a hacer técnicas o maniobras. La mayor parte de ellas son en Veracruz. En alguna ocasión el residente me habló, me dijo, oye, fíjate que uno de los perros está orinando con sangre y no sé qué es lo que tiene. Entonces, ¿le puedes venir a ver? Pues sí, la vas. Es toda una caravana porque me manda un jeep con 2 almirantes o 2 de la Marina, y dice, nada más iba a atravesar la calle. Ah, no, pero el protocolo dice que tiene que ir un jeep por ti. Ya te subes al jeep, nada más das la vuelta y ya te meten a la secretaría, ¿no? Y tú, bueno, y se siente padre porque cuando más sentidos se van cuadrando y tú ahora, así me gusta, ¿no? Pero en realidad no es por ti, es por los que están en el jeep. Cuando yo revisé al perro, resulta que en el historial clínico me decía, es que fuimos de campaña a Veracruz y los perros yo vi que estaban masticando plantas, y una de ellas fue el lecho macho, algo que pasa con mucha frecuencia en bovinos. Consumen plantas de lecho macho que genera anemia hemolítica, y el paciente tiene entonces un cuadro hemolítico autoinmune. Pero en el examen general de orina aparece el urobilinógeno elevadísimo, al menos en la tira reactiva. No me ubica dónde está el problema, pero sí me dice que hay un incremento de bilirrubinas. Enfermedades hepáticas también, obstrucciones biliares también, y en el caso de los gatos hemoglobinuria. Recuerda que en el caso del gato, las enfermedades hepáticas casi siempre son como consecuencia de la obesidad, a diferencia del perro, que son más bien de tipo infeccioso. Si yo pienso en una enfermedad hepática que genera inflamación del hepatocito o necrosis del hepatocito, en el caso del perro sospecho de adenovirus o sospecho de leptospira. Si es en el caso del gato una enfermedad hepática, tengo que pensar en que primero, originalmente el gato tiene que ser obeso, 6, 7, 8 kilogramos. Después el gato puede desarrollar 3 enfermedades. Una de ellas diabetes, como consecuencia de la obesidad. Puede desarrollar lipidosis hepática por la obesidad, o puede desarrollar el famoso síndrome de la colangiohepatitis, característica de un gato obeso. Entonces, cuando yo veo una obstrucción de tipo biliar o una inflamación de conductos biliares, indirectamente puedo encontrar urobilinógeno elevado en la tira reactiva de orina. ¿Okay? Entonces, me dice algo el urobilinógeno, me dice que hay una alteración de bilirrubinas, desafortunadamente no me indica cuál, lo cual me obliga a tomar una química sanguínea. Los perros y los gatos normalmente tenemos que, se maneja más o menos como esta proporción de 0.1 a 1 unidad de Serling. Una de las recomendaciones que se hace a un propietario cuando toma la muestra de orina es que inmediatamente la refrigere, y que refrigerada esté envuelta en una bolsa de color negro o en un frasco que no sea claro. ¿Por qué? Porque puede ser que como consecuencia de la exposición a la luz se pierda el urobilinógeno, y entonces lejos de salir positivo, salga que no tiene. Entonces siempre se recomienda, si va a obtener la bolsa de orina, tápela en forma inmediata, como tú tienes 2 minutos para hacerlo, y la metes en el refrigerador envuelto en una bolsa de color negro, y así me la mandas. Y que de preferencia esté refrigerada. Si no la refrigeras, corres el riesgo que el sedimento, si era reactivo, se pueda llegar a perder. ¿Qué medicamentos pueden alterar la medición de urobilinógeno?
La acetazolamida, que ya casi ni se usa, era de tipo diurético para inhibir la famosa anhidrasa carbónica para pacientes que tienen glaucoma. La fenazopidilina, que también ya casi no se utiliza, sulfacin, y algunos fenotiazídicos también lo elevan. En los protocolos tradicionales que hacemos para algunos pacientes que vamos a intervenir quirúrgicamente, manejamos mucha fenotiazina, por lo tanto puede estar indirectamente involucrada. Ok, ¿qué pasa si encuentro sangre? Bueno, si está relacionada con otros sistemas y también puede ser relacionada con genitales, entonces no todo lo que te diga que es hematuria realmente debe ser directamente del tracto urinario. ¿Okay? Por ejemplo, si el paciente tuviera una Ehrlichia y tiene una anemia hemolítica, el paciente va a tener hematuria, pero la causa no fue urinaria. Si el gato tuviera hemobartonela y tuviera también anemia hemolítica o tuviera alguna disfunción de glóbulos rojos, tendría hematuria, pero no sería relacionada del tracto urinario, sino viene de una causa diferente. Si el paciente tuviera un TBT y por arrastre mecánico de la orina se lleva la sangre del TBT, pues yo la voy a ver en la tira reactiva final, pero yo no sé si esa orina viene de dentro de la vejiga o viene por arrastre. Si la perra está en celo o la perra está después de haber parido y hay arrastre mecánico de la orina con la sangre, tampoco lo voy a poder determinar. Por eso decíamos que la mejor manera de obtener una muestra de orina tiene que ser de preferencia por cistocentesis, al menos eso ya me elimina las causas de tipo extragenital. Si la hematuria viene de los riñones, tengo que pensar que hay cálculos en el riñón, que hay un trauma a nivel renal o que hay un problema de tipo neoclásico. ¿Cuál es más frecuente de todos? Fíjate bien, un paciente politraumatizado, un perro que se cayó de 2 pisos, un perro que atropelló una camioneta, un perro que le da una patada, clásico en la Ciudad de México, que de repente la gente se da así medio, la gente cada vez enloquece más, y de repente tenemos síntomas de agresividad que se necesitan con el perro. Pues si tiene la muy mala suerte que el riñón haya sido traumatizado, puede tener hematuria. El problema es que cuando tú tienes un perro que tiene fractura múltiple de pelvis, por ejemplo, y que una llanta le pasó encima, o simplemente el carro lo empujó y por efecto secundario se pegó en la pared, y el paciente tuviera hematuria, ¿cómo saber si es de origen renal? Pues tienes que hacer un ultrasonido. En la Ciudad de México, de las 3.752 clínicas, aunque ya son 53, no lo sé, pero de todas esas, solamente el 20% tiene un ultrasonido. Y en medicina de urgencias, acuérdate que el riñón tiene una pequeña particularidad a diferencia de todos los órganos de la cavidad abdominal, que el riñón es extraperitoneal, no está dentro, está fuera de la cavidad. Por lo tanto, si hubiera una hemorragia renal, no la voy a ver difusa en el abdomen, se va a quedar retenida a lo largo del riñón. Entonces tengo que hacer un buen escaneo. ¿Por qué crees que en los ultrasonidos siempre medimos riñones? Pues porque son extraperitoneales. Entonces tengo que estar seguro que no hay infartos renales, que no hay hemorragias o hay algo, sobre todo en un politraumatizado. Entonces el próximo perro que recibas atropellado tienes que hacerle un ultrasonido de riñones. Las famosas hemorragias retroperitoneales o las hemorragias en fondos de saco, que son las que tal vez no generan un derrame peritoneal, a veces te genera mucho conflicto porque es una hemorragia difusa y ahí está, pero no la puedes visualizar, solamente el ultrasonido te lo permite. En el caso de los cálculos renales, ¿qué tan frecuentes son? Bueno, en una proporción comparada con la vejiga, yo diría que es más o menos como de cada 10 perros con cálculos, 9 son de vejiga y 9 de riñón, pero sí se llegan a presentar también. Algo que está comprobado es que los refrescos que toman bebidas gaseosas tienen mayor probabilidad de desarrollar cálculos de tipo renal comparado con cálculos de tipo vesical. Y la gente ahora utiliza muchas bebidas gaseosas para darle al perro. Es que tiene calor, dale coca, dale Pepsi, dale jarrito, dale X. Y sabemos que los carbonatos que pertenecen a esas bebidas gaseosas es el detonante número 1 de cálculos a nivel renal. En el caso del humano, no solamente te genera cálculos renales, sino también alteraciones de articulaciones. Todos los carbonatos van desgastando los cartílagos. Si hay alguien que consuma coca en exceso, no se queje que por ahí a los 35 años ya le duelen las rodillas y de repente diga, no me duelen las rodillas, pues ya déjale de tomar el refresco, ¿no? Y problemas de tipo neoclásico en riñón, a comparación de las otras dos lesiones, son menos comunes, pero sí existen. Los gatos, por ejemplo, recuerda que una de las variedades del linfosarcoma, en el caso del gato, es el linfosarcoma renal, de tal manera que este también puede advertirse por presencia de hematuria en la orina. Si
Si el daño fuera en ureteres, que son poquitos afortunadamente, pues ya puede ser presencia de cálculos. Originalmente ese cálculo ureteral no se formó ahí, sino viene del riñón, un cálculo desprendido del riñón que se quedó atorado en el ureter. El mismo problema de trauma que tenemos en pacientes politraumatizados o problemas de tipo neoplásico, que obviamente son mucho menor en incidencia. En el caso de la vejiga, que aquí sí encontramos prácticamente de todo, tenemos la presencia de cálculos, infecciones de vías urinarias, tumores y en algunos casos de capilaria aplica. En Nación México casi no vemos capilaria, son más bien perros que viven en zonas más tipo, como aquí en Costa Rica, las zonas que son más costeras. En México realmente capilaria no la encontramos, no es endémica directamente de ahí, sino de pacientes que vienen de fuera. Y en el caso de la uretra, cálculos, uretritis, traumas y tumores. Entonces casi siempre entre estos cuatro, el que con mayor frecuencia se lesiona es obviamente la vejiga. Y de aquí ya tenemos que determinar pues si es una verdadera hematuria o no. Si la hematuria proviene de otros sistemas, tengo que pensar en el caso de los machos en próstata, tengo que pensar en anemia hemolítica autoinmune, una coagulopatía. A lo mejor tengo un paciente, un Doberman-Pinscher que tiene von Willebrand, o un Doberman general que tiene la enfermedad de von Willebrand, que es una deficiencia del factor 7, y a veces tiene un problema de coagulopatía. ¿Qué tan frecuentes esas enfermedades en el caso de los Doberman? Pues por lo menos en el 15-20% de los Doberman que yo he visto siempre tienen una enfermedad por coagulopatía. Y algo que ya casi no utilizamos en veterinaria, que es la ciclofosfamida, que era un antineoplásico para tumor veneno transmisible, ahora los quitamos con vincristina. Bueno, este específicamente era el medicamento número 1 que generaba hematuria. Entonces, decir, bueno, le voy a dar el genoxal, o sea, la ciclofosfamina por vía oral para el TBT, tengo que estar consciente que voy a generar una hematuria posterior. Entonces, siempre en los casos de hematuria tienes que pensar si la causa es local, es decir, viene del riñón, viene de ureter, viene de vejiga o viene de uretra, o viene por fuera de. Y si es por fuera, bueno, tiene que ver con medicamentos que está consumiendo, tiene que ver con anemias hemolíticas autoinmunes, próstata o coagulopatías. Otras adicionales, bueno, obviamente el tumor venérea transmisible, que la hembra esté en celo, en la fase de rostro ve esto, que sean los glúteos posparto. Algunas hembras tienen problemas de lo que el equivalente en humana serían los famosos miomas. En el caso de los perros son leiomyosarcomas y los casos de vaginitis. Obviamente que cualquiera de estos es que la muestra de orina se obtuvo por micción directa. Por eso mencionábamos de preferencia que sea por cistocentesis. En el caso de los tumores venéreos, que ahora, bueno, los vemos cada vez con más frecuencia, ahora hay formas muy aberrantes, porque antes veíamos que solamente eran genitales, pues ahora pueden aparecer hasta en el ojo. Entonces, ojo, ¿no? Los TBT son más frecuentes de lo que se conoce. La misma cistocentesis, la función que puede generar una hematuria, pero no es una hematuria tan marcada como las otras. Se considera que si tú encuentras de 0 a 3 glóbulos rojos por campo, es que tal vez vino por una función de la vejiga. Obviamente la sonda es mucho más agresiva, te puede generar de 0 a 5 glóbulos rojos por campo, y tienes que hacer una examinación de tipo prácticamente microscópico. Aquí es bien importante señalar, si yo tengo un paciente que tiene aparentemente una hematuria, tengo que estar seguro si lo que yo veo en el sedimento son glóbulos rojos enteros, entonces sí pienso que es una hematuria. O a lo mejor lo que mi paciente tiene es una hemoglobinuria, es decir, la orina se ve de color rojo, pero no veo glóbulos rojos enteros, lo que estoy viendo es la hemoglobina libre. Por eso la importancia es lo que me dice la tira reactiva, que es el examen químico, con el sedimento. Si la tira reactiva me dice tiene aparentemente una hematuria y yo veo glóbulos rojos enteros, esa es una verdadera hematuria. Si yo lo que estoy observando es la presencia de sangre en la tira reactiva, pero no veo glóbulos rojos enteros, entonces eso se le llama una hemoglobinuria. ¿Qué es esta? Las tiras reactivas son capaces de detectar 10 glóbulos rojos por microlitro o 0.03 miligramos por decilitro de hemoglobina indistintamente. Por lo tanto, no me hace un diferencial. Algunos glóbulos rojos se pueden lisar cuando la orina es hipotónica o en el momento de la centrífuga, si es que voy a hacer alguna detección de un sedimento que pudiera ser lógicamente reactivo. Si mi paciente tiene hemoglobinuria, que aquí el problema es que el glóbulo rojo no salió entero a la orina, sino se fraccionó, entonces tengo que checar lógicamente hematocrito, porque lo más seguro es que este paciente tiene algo que provoca que los glóbulos rojos se hayan destrozado en una forma inmediata.
Cuando hacemos los hematocritos como este, que son los tubitos que colocamos, seguramente los han manejado y si no, yo los invito a que lo hagan porque es una prueba que lo utilizamos todo el tiempo. Cuando yo hice la especialidad en el 92, ya llovió, ya se secó, ya volvió a llover, hace 25 años. Lo que hacíamos inicialmente era, en esos tubitos que son transparentes y que tienen en su interior anticoagulante, lo que hacíamos era, por capilaridad, ponerle sangre. Entonces, colocábamos el catéter en el perro y antes de ponerle la venoclisis al catéter, poníamos el tubo. Cuando colocábamos el tubito en ese catéter, por capilaridad la sangre va ascendiendo sobre el tubo, no se coagula porque en las paredes del tubo ya hay un anticoagulante. Trato de hacer de que se llene lo más que se pueda y después un extremo lo voy a sellar. Hay técnicas que te recomiendan que lo hagas con una fósforo, que lo hagas con un encendedor. A mí me gusta más bien hacerlo con jabón. Esto lo ensarto en un jabón sote sin clac y queda perfectamente sellado aquí. Plastilina, el que quieras. Y una vez que ya lo tengo sellado de uno de los extremos, lo pongo a centrifugar. Una vez que está centrifugado, 2500 revoluciones por minuto, durante unos 5 minutos, yo voy a ver la separación de un paquete de color rojo, que es el hematocrito, y una porción transparente, que es el plasma. Cuando yo checo el hematocrito de mi paciente, puedo saber que ahí está la hemoglobina, los glóbulos rojos y lógicamente pues, el hematocrito completo. Y de la porción transparente yo aquí puedo medir las proteínas en el refractómetro. Esa técnica la hacíamos hace 25 años porque así la aprendimos de los patólogos clínicos de hace 25 años. Y en aquel entonces cuando acabé la especialidad dije, no, pues ahora que vaya a Costa Rica dentro de 25 años, pues eso ya va a ser diferente. Y la respuesta es, pues sí vine a Costa Rica 25 años después, pero la técnica es la misma, no cambió. Y hasta la fecha, todos los laboratorios de humana y los laboratorios de veterinaria hacen exactamente la misma técnica. El valor normal de hematocrito de un perro debe de ser entre 37 y 55%, es decir, si de aquí a acá donde termina el líquido, si todo esto fuera el 100%, ¿qué porcentaje ocupa el hematocrito? Lo normal en el perro es de 37 a 55. A ojo de buen cubero, por ejemplo, este tubo. Aquí empieza el paquete rojo y aquí termina todo el líquido completo, quiere decir que de aquí para acá es el 100%. ¿Qué porcentaje de hematocrito ojo de buen cubero le calculan? Un 70-80%. Y si yo midiera las proteínas plasmáticas, es decir, lo que aquí hacemos era romper el tubito aquí y esta parte transparente la pongo en el refractómetro y mido proteínas, pues tengo hematocrito y proteínas al mismo tiempo. Este paciente al final de cuentas lo que tiene es una hemoconcentración por deshidratación, porque obviamente este hematocrito está más elevado de lo normal. Yo esperaría que el hematocrito tendría que estar por aquí. Si yo tuviera un paciente que tiene una hemoglobinuria por anemia hemolítica autoinmune y yo le mido el hematocrito, me va a salir así. Entonces fíjate, aquí termina y aquí empieza. ¿Qué hematocrito tendrá? Un 20. Igual no me vas a decir la medida específica 21.3, ¿no? Pero sí puedes decir, bueno, no es normal. Entonces cuando nosotros hacemos los tubos de microhematocrito así de sencillos, fíjate toda la información que recabas en pruebas bien sencillas de hacer en la clínica, sin ninguna complicación y bien baratas. Cada tubito de estos no creo que te salga arriba de 20 centavos de un peso. Un peso en el peor escenario. Y siempre tenemos que correrle entre 8 o 10 tubitos al mismo perro. Entonces realmente eso que hago me da una gran cantidad de información. Esto obviamente lo tengo que integrar con todo lo demás. ¿Cómo tomé la decisión de hacer el hematocrito? Bueno, porque a lo mejor el paciente me llegó hematúrico, vi el sedimento urinario y veo que no son glóbulos rojos enteros, veo hemoglobina dispersa. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Algo provoca que los glóbulos rojos se hayan roto. Mi siguiente paso es entonces checar el hematocrito. 2500 revoluciones por minuto, 5 minutos. Eso implica que compren una centrífuga. Y ya la tabla también, pero si no se puede utilizar cualquier regla, como se hace la regla de 3 para sacar los patrones. Ah, claro, también por regla de 3 lo puedes sacar, así es. Yo les voy a compartir un secreto, nada más por si no tienen dinero para la centrífuga, para todos los que nos están viendo. No sigan este consejo, nada más es para salir del paso. Hemos visto que los ventiladores que se utilizan en algunos microbuses o algunos sistemas de transporte, los ventiladores chiquitos, que son de 3 aspas, corren a 2500.
Pega los tubitos en las aspas y deja los 5 minutos circulando. Ya tienes tu centrífuga. En lo que compras otra. No vais a decir que 20 años voy a usar mis ventiladores. No, espérate, nada más es en lo Sería que... toda la velocidad que tiene. Tiene una sola velocidad. Tiene una sola velocidad y son 2500 por minuto. ¿Sale? Amigos, no sigan esos consejos. No Sí, ingeniero soy mexicano. Nada, eso yo lo usaba hace 20 años. Bueno, hasta la fecha, la verdad. Ya me compré una centrífuga. Ok. Pues fíjate cómo vas integrando todo. Ok. Oye, pH. ¿Qué medidas de pH puedo encontrar en la tira retirada de orina? Bueno, el valor normal tiene que ser de 5 a 7. Se supone que si el perro es carnívoro, claro que es un carnívoro ya como domesticado, porque ahora también ya come verduras. Ahora que está muy de moda las dietas de tipo vegano, donde dicen, no, ya no vamos a dar de comer al perro ni pollo, ni res, ni caballo. Ahora va a comer pura verdura. ¿El pH urinario se cambia? Pues claro que no. Bueno, sigue siendo un pH ácido. En el caso de los gatos también sigue siendo un pH netamente ácido. Solamente si la medición de pH urinario saliera entre 7 o más, es decir, saliera neutro de 7, 8 o 9, tengo que pensar, o el paciente tiene infección de vías urinarias, que es infección de tracto urinario, o el paciente tiene seguramente cálculos, o al menos un tipo de cálculos, que solamente se presentarían si el paciente tuviera pH de 8 o de 9 a nivel de la orina. Y esto lo voy a corroborar con una segunda prueba que tiene que ser la prueba de nitritos, que para muchos patólogos clínicos nitritos es así como que no estoy de acuerdo, como que nitritos no encajaría tanto porque son tiras reactivas de humano y en el perro tal vez no tienen la misma sensibilidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que sí puede funcionar. El valor normal de nitritos en la orina tiene que ser negativo. La elevación se puede dar en forma secundaria por bacterias en las infecciones de vías urinarias, que son bacterias productoras de nitritos. Que lo que sabemos es, si una bacteria está colonizando el epitelio vesical, o sea, el epitelio de la vejiga, y esa bacteria libera nitritos, esos nitritos yo los puedo rastrear en la tira reactiva de orina. Por lo tanto, podríamos decir, si la tira reactiva sale con un pH alcalino de 8 o de 9 y sale con presencia de nitritos, lo más seguro es que es infección de vías urinarias, porque lo único que pudo haber provocado que los nitritos se eleven son las bacterias. Si el paciente tuviera pH urinario de 8 o de 9, pero el nitrito sale negativo, lo más seguro es que son cálculos urinarios. Por descarte, los nitritos me podrían decir si es infección de vías urinarias o es solamente una alteración por cálculos. Proteínas, ya vimos algo, ¿no? ¿Qué me puede dar la tira reactiva de orina? ¿Me puede decir si salen trazas? Habíamos mencionado, ¿hay pérdida de proteína normal por la orina? Sí. ¿Quién permite la salida de proteína por la orina? El glomérulo. Si el glomérulo está trabajando en forma normal, la cápsula de Bowman está trabajando normal y ese filtro está funcionando en forma normal, las proteínas de pequeño peso molecular pueden atravesar ese famoso poro o esas membranas y las puedo ver en la tira reactiva de orina y puedo decir, trazas es normal, de 0 a 15 miligramos por decilitro. Si en ese momento 10 de ustedes fueran voluntarios y les midiéramos con la tira reactiva de orina proteínas, todos tendríamos trazas. Si la medición de proteína en la orina te dice una cruz, debes de pensar que entonces la cantidad de proteína es de 30 miligramos por decilitro y eso se le considera poca, pero ya no es normal. Lo normal es solamente una cruz, trazas. Si sale de una cruz, esto ya no es normal. ¿En qué casos podríamos tener una pérdida de proteína de poca? Ahorita lo vamos a ver. Si la tira reactiva te marca 2 cruces, eso se llama 100 miligramos por decilitro de proteína. Es una pérdida moderada. Si la tira reactiva te marca 3 cruces, son 300 miligramos por decilitro, eso se llama alta.
y si tuviera 4 cruces, es más de 2000, es una pérdida de proteína severa. Vamos a regresarnos a lo que vimos hace hora y media. Riñón sano, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, ¿cuál seguía? Glomerulonefropatía y luego síndrome nefrótico. Riñón sano, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, glomerulonefropatía, síndrome nefrótico. ¿Sí se entiende? No quiere decir que estoy diagnosticando el síndrome nefrótico a través de la pérdida de proteína, pero sí me doy cuenta por varias razones. Síndrome nefrótico, yo pensaría, en la tira retenido de orina tiene que salir por lo menos de 3 cruces o más. Debe de salir con hiperfosfatemia. Y si la proteína la está perdiendo por la orina, quiere decir que no está en la sangre, por lo tanto tiene hipoproteinemia o panhipoproteinemia, depende de la cantidad de proteína que se haya perdido, ¿ok? Fíjate cómo es bien fácil diagnosticar en la clínica, no es que seas mago, simplemente tienes que integrar todas las pruebas que tienes alrededor. Si la proteína ya no está en la sangre, pues la única razón por la que se haya perdido, si el perro tiene insuficiencia renal, pues es que está apareciendo en la orina. Pues por ende siempre tienes que correr un examen general de orina. Si el paciente tiene, por ejemplo, en el caso de 100, que es un insuficiente renal crónico, pues el renal crónico, pues sí, mientras se mantenga ahí, pero normalmente no es hipoproteinémico, porque me está diciendo que la pérdida de proteína es relativamente moderada. Cuando nosotros diagnosticamos el peor escenario, que es esta de 4 cruces, es más, de 3 ya es patológico, muy patológico. En los libros lo vas a encontrar como una nefropatía perdedora de proteínas. Nefropatía perdedora de proteínas, es decir, algo provoca que la proteína se pierda, obviamente a través de la vía netamente urinaria. Cuando yo diagnostico una hipoproteinemia, fíjate bien, hipoproteinemia, tengo que pensar en lo siguiente: una, que la dieta es deficiente en proteína, o algo está ocasionando que el perro no la coma. ¿Qué te parece, por ejemplo, un perro que tiene síndrome de Zollinger-Ellison, que es un carcinoma en el estómago? Come, pero vomita. ¿Qué te parece un perro con fractura de mandíbula, que no puede masticar, no come lo correcto, la cantidad suficiente de proteína? ¿Qué te parece un perro que tenga megasófago? Un cachorro de 2 meses de edad con megasófago por subclavia aberrante o cuarto arco aórtico esofágico. Bueno, aórtico, el anillo vascular. Los sólidos ya no los va a poder ingerir. Un perro que tenga megasófago adquirido por Addison y es un Weimaraner de 7 años de edad y tiene regurgitaciones. Un perro que tenga alguna neoplasia a nivel de la cavidad oral, que tenga una enfermedad periodontal severa o tenga algo que impida una deglución correcta. Cualquiera de esos es que el perro no comió. O un dueño que realmente no cuida al perro, que lo dejó en la azotea arriba y de repente 3 meses después dice: ah, teníamos un perro arriba, a ver, súbete a verlo, y el perro se hace todo cadavérico. Me ha pasado, en la Ciudad de México pasa con mucha frecuencia que a muchos de ellos se les olvida un perro que estaba allá arriba y el perro como hizo para comer, quién sabe, y se acuerdan de él mucho tiempo después. Entonces, esas son causas de hipoproteinemia por poco aporte, algo que provocó que el perro no comiera. Segunda causa de hipoproteinemia, que no la produzcan. El perro come bien la dieta, le dan la mejor dieta, pero no hay quien fabrique albúmina. El único órgano capacitado para fabricar albúmina, ¿alguien sabe cuál es? El hígado. El hígado es el único organismo que tú le das proteína y forma albúmina a partir de la proteína que le das. Por lógica, si hay poca producción, ¿a quién le echamos la culpa? Pues al hígado. El hígado, cuando entra en una etapa de adenovirus, por una hepatitis viral, o entra a una hepatitis de tipo bacteriano, como es una leptospira, puede quedar con un cuadro crónico que se llama insuficiencia hepática crónica activa. Es decir, ahora el hepatocito le va a costar trabajo poder metabolizar, porque quedó técnicamente hablando como si estuviera dañado. Y de ahí es el camino para llegar a una cirrosis hepática. Cuando el perro tiene cirrosis hepática, ya no hay hepatocitos que produzcan albúmina. Esa es una causa de hipoproteinemia. Y la tercera, si la come,
sí la produce, pero la pierde. Si la pierde por la vía gastrointestinal, el signo clínico es diarrea crónica. Doctor, tráeme el perro a la consulta, ¿sí? ¿Y qué tiene? Ah, tiene diarrea, doctor. ¿Y desde cuándo tiene diarrea? Desde hace 3 meses. Ah, caray. Diarrea desde hace 3 meses, sí. Eso se le llama diarrea de tipo crónico. En una diarrea crónica, con un perfil de enfermedades diferente, hay pérdida de proteína por la vía intestinal y es una causa de hipoproteinemia. Si la pierde por la vía renal, ya mencionamos cuál es, o es el síndrome nefrótico, o es la glomerulonefropatía, o los estadios iniciales de insuficiencia renal crónica. Eso se llama nefropatía perdedora de proteínas. Oye, un perro que se quemó, de repente se quemó un departamento, el perro estaba adentro y queda con llagas en la piel. Ah, bueno, la proteína está en terceros espacios, no está circulando en la sangre. Ese paciente también tiene hipoproteinemia. O el paciente que tiene peritonitis. Oye, tengo un gato que tiene PIF. Ah, pues funciona el líquido y mide proteínas, casi siempre tiene 3.5. Esa proteína tenía que haber estado en el plasma. Ahora ya no está en el plasma, está en el peritoneo. Entonces, cualquiera de estas causas provoca una hipoproteinemia. Ya mencionamos, si el valor normal de proteína es de 6 a 7.5 y está entre 4 y 6, a eso se le llama hipoproteinemia. Por debajo de 4 se llama panipoproteinemia y el signo clínico número 1 de una panipoproteinemia es edema. Edema en miembros, edema en prepucio, edema a nivel de abdomen, que es una citis, o edema a nivel de tórax, que es un derrame peritoneal. Causas de proteinuria, bueno, lógicamente medicamentos. Aminoglucósidos es el número 1. Casi no utilizamos aminoglucósidos en terapia intensiva, no porque no sean buenos, sino porque podemos tener efectos colaterales. Yo pensaría que si vas a poner getanicina a un perro, le vas a poner amikacina o algún aminoglucósido de ese tipo, es porque está bien hidratado o tienes la certeza que no hay un daño renal. La proteicina de tipo B, que casi no lo utilizamos en veterinaria, sobre todo para problemas de hongos. Causas de proteinuria, artefactos o contaminantes, sobre todo en micción, por eso es importante que los perros que le colectan la muestra de orina no salgan del piso. Perros que están en ejercicio extremo, en alguna ocasión, este caso fue muy sonado allá en la Ciudad de México, cuando decían, es que hay guardias de protección que tienen un perro cuidando en una tienda, y el perro estaba bien fregado porque ni le dan de comer, ni le dan terapia de descanso, y lo tienen asoleado todo el día ahí. Entonces hicimos una tesis de investigación donde monitoreamos a esos perros y les hacíamos un perfil completo de sangre, de orina y de todo lo demás. Bajo el argumento de que nada más queríamos ver que estuvieran sanos y no se le cobró ningún precio a la persona propietaria, a los sistemas de seguridad privada de esos perros. Y vimos que prácticamente todos los perros que están bajo ese tipo de condiciones tienen hipoproteinuria porque eso se le llama ejercicio extremo. En la Ciudad de México, donde tengo el hospital, tengo la Secretaría de Marina a 20 metros y a medio kilómetro tengo uno de los regimientos de la AFI. A lo mejor lo han escuchado, es el famoso regimiento de Iztapalapa, que es así el más famoso, donde ahí detectan todo prácticamente. Y hemos hecho trabajos de investigación con los perros de la AFI, bueno, la extinta AFI, porque ya no se le llama así. Pero cuando era la Agencia Federal de Investigación, todos los perros que se atendían teníamos la ventaja de atenderlos nosotros. Todos son perros que están asegurados, pero nos dejaban hacer trabajos de ese tipo. Y nos dimos cuenta que los perros que tienen ejercicio extremo tienen proteinuria, pero es una proteinuria fisiológica. Es por efecto de la ejercitación. Perros que tienen fiebre, algunos tienen proteinuria, los hipertensos, ahí vete por el lado de insuficientes cardíacos congestivos, inflamaciones del tracto urinario o hemorragias del tracto urinario, estos obviamente tienes que ser una causa neta de proteinuria. Por lo tanto entran dentro del mismo síndrome. Más causas de proteinuria es lo que llamamos ya un sedimento reactivo. Si es un sedimento reactivo tienes que pensar en piuria, que ya son presencia de pus en la orina. Es más fácil que antes de la piuria tenga infección de vías urinarias. La verdadera hematuria, que ya es una pérdida de glóbulos rojos que salen a través de ese canal, y las infecciones ya prácticamente de vías urinarias. Aparte que ahí tenemos que corroborar con el pH de la tira reactiva de orina. Más causas de proteinuria. Cuando hablamos de un sedimento no reactivo, hablamos de daño en glomérulo, amiloidosis o síndrome nefrótico. Entonces fíjate bien cómo la proteína te orienta y de ahí ya tienes que empezar a sospechar el perfil de enfermedades que tiene tu paciente. Pero vamos, la misma recomendación desde el inicio. Tira reactiva de orina, tubo de microhematocrito y todas las pruebas que tienes alrededor
te van dando prácticamente la pauta para que por descarte vayas sabiendo qué enfermedad tiene el paciente. Antes en la Ciudad de México, donde todo pasa, todos los análisis de química sanguínea y hemogramas y generales de orina los mandábamos con los patólogos. El problema que vemos en la Ciudad de México es que los DIVOS a las 2 de la tarde del sábado ya no trabajan. Y la verdad es que la mayor cantidad de trabajo que tenemos en sábado llega a partir de las 3 de la tarde. Entonces nos quedaba la misma información sobre cómo le hacemos con este paciente, porque ya son las 3 de la tarde y no tengo un diagnóstico con él. Entonces por eso lo hacemos ya prácticamente en la clínica. De verdad es una recomendación bien importante que les hago. Quieren generar billete en la clínica, estas pruebas las pueden hacer bien fácil. Dense cuenta que esto hasta yo las hago. Entonces no es tan complicado manejarlas y la interpretación es la que les va a dar un elemento básico. Sé que la química sanguínea no la sustituyo con esto, pero en una medicina crítica, en una medicina de urgencia, esto me da una información rápida en tiempos muy cortos. Ok, y finalmente hacemos el examen microscópico. Ahora sí, vamos a ver el famoso sedimento. ¿Qué es lo que puedo ver? Puedo ver eritrocitos. Si veo eritrocitos tengo que pensar en hematuria. O también puedo pensar que a lo mejor fue la sonda o fue la punción. ¿Con qué lo tengo que corroborar? Con el pH. Si tiene hematuria y tiene pH alcalino, ya pienso en vías urinarias, una infección, o puedo pensar en cálculos, es decir, ya voy a dando toda la información. Puedo encontrar leucocitos, células del epitelio que son renales, transitorias o escamosas, cilindros, cristales o bacterias. Eso es lo que nosotros ahora le llamamos como el famoso sedimento reactivo. Cuando yo digo hay un sedimento reactivo, es que estoy encontrando cualquiera de estos. Examen físico, examen químico y examen del sedimento. Y dijimos, examen físico con examen químico siempre van de la mano. Y de ahí hay dos variantes. El sedimento que se llama reactivo porque hay cualquiera de estos, o el sedimento no reactivo. Si el paciente tiene examen físico, examen químico y sedimento no reactivo, a lo mejor no es una causa importante, a lo mejor ya se va por el lado renal, una insuficiencia renal, una amiloidosis o una síndrome nefrótica. Ok, eso ya dijimos cuántos son los que se consideran prácticamente normales. Los leucocitos podríamos encontrarlos si es por cistocentesis de 0 a 3, si es por cateterismo de 0 a 5, si es por micción de 0 a 7. Pero si hubiera una piuria, tengo que estar seguro que no sea una contaminación externa, porque piómetra, vaginitis o balanitis, lógicamente me generaría que la colección de esa orina viene contaminada. Por eso siempre es fundamental que le digan al dueño, si le vas a hacer por micción directa, o si le vas con el vasito corretando al perro, considerar ese factor, porque a lo mejor lo que yo estoy viendo en el examen de orina no viene de ahí de la vejiga, o no viene del tracto urinario, a lo mejor viene de fuera. Siempre preferentemente hagan la función dentro de la clínica y quítense de problemas, porque luego eso sí, a la larga te confunde mucho más. Si voy a ver células, puedo ver células escamosas, que pueden ser de origen vaginal y prepucial, por lo tanto fue un arrastre mecánico. Puedo ver células transitorias que vienen de uretra, vienen de la vejiga o vienen de los uréteres, o células renales que vienen del epitelio tubular renal. Cuando yo llevé radiología y cuando llevé patología en la especialidad, me costaba trabajo entenderle al patólogo, porque siempre hacen analogías entre ciertas cosas de formas y piensan que esas formas las ven en las células. O luego ven ciertos síndromes en la radiografía y dicen, es que eso tiene una forma parecida a hot cakes. Entonces la verdad es que como que yo a veces al inicio no lo entendía. Yo siempre he dicho que para interpretar una placa o una muestra de este tipo, de este tipo de células, pues primero así de... Y ya que estés bien concentrado, ahora sí, mira, son células en forma de sombrilla. Y así te imaginas la playa con la sombrilla. Y dices, bueno, pues sí, tal vez podría ser una forma de sombrilla, pero a lo mejor tal vez parte del epitelio normal de la vejiga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de células de este tipo, la verdad es que sí tienes que tener un manual con la fotografía de las células que están ahí ilustradas, porque de otra manera te va a costar un poquito de trabajo, sobre todo porque sabemos que como clínicos, que en teoría somos, no tenemos cierta educación con citopatología. Sí la podríamos aprender, por supuesto, pero de alguna manera al inicio te cuesta trabajo hacerlo. Entonces aquí sí es más por repetición que vas aprendiendo la forma de las células como para poderlas interpretar. Otra cosa que podemos encontrar en el sedimento reactivo son la presencia de cilindros.
Acuérdate que si tenemos cilindros de tipo hialino, lo que yo veo es que tiene proteinuria o deshidratación, lo cual obviamente va de la mano con todo lo demás. Si yo tuviera un perro que está deshidratado y encuentro proteinuria o deshidratación, la pregunta sería, ¿cómo estaría el hematocrito? ¿Y cómo estarían las proteínas? Pues elevadas por hemoconcentración. ¿Cómo estaría la urina y la creatinina? Elevados por deshidratación, tendría una osteopenia de tipo prerrenal. ¿Okay? Puede encontrar cilindros de leucocitos, cilindros de eritrocitos, este es de eritrocitos por ejemplo. Esos son algunos cilindros llaninos. Células tumulares, cuando tenemos intoxicación por metales pesados, por ejemplo, ahora es muy frecuente envenenar un perro con fosfuro de zinc. Si encontráramos algún rastreo en la orina por intoxicación de fosfuro de zinc, veríamos células de tipo tubular que son muy parecidas a estas, nada más que no con tanta cantidad. Cilindros glandulares o cilindros de grasa, que son más comunes en gatos. Había mencionado que la enfermedad número 1 del gato es obesidad. Y en los gatos que son obesos, no te extraña encontrar en el sedimento urinario presencia de gotas de grasa. Entonces, cuando hablas de cilindro de sedimento reactivo, tienes que considerar, como lo hemos mencionado, pues todo este tipo de estructuras que vas a poder visualizar. Los cristales, ¿de cuáles puedes encontrar? Cristales de estruvita, cristales de oxalato de calcio, cristales de ácido úrico, biurato de amonio, oxalato de calcio monohidratado, que no cambia mucho en diferencia con el anterior, de bilirrubinas o de cistina. Esto, por ejemplo, que le llaman las cajas de muerto, son cristales de fosfato triple de estruvita. Los cristales de estruvita solamente aparecen con pHs alcalinos, por lo tanto, si hay un pH de 8 o de 9, y aparte tengo cajas de muerto, que así se le llaman, pues estamos en signo diagnóstico, lo que tienes cristaluría por fosfato triple o estruvita. Estos cristales después te pueden dar cálculos, o sea, ya piedras tal cual. Entonces, si te llega un paciente con hematuria y con sospecha de cálculos porque tiene hematuria, tiene disuria, le duele el orinar y tiene aparentemente oliguria, porque orina tantito y después cuando hay el roce de los cristales mejor contrae la vejiga, ya no quiere orinar más, y te dice es que como que empieza a orinar y después como que se para y le duele, y después como que va orinando en varias partes porque cada vez que la vejiga se distiende necesita orinar pero no logra la evacuación completa de la vejiga, pues te va diciendo pues seguramente tienes el problema. Yo esperaría encontrar cristaluria de este tipo, esperaría encontrar por lo tanto la tira reactiva. ¿Salud? Esperaría encontrar en la tira reactiva un pH de 8 o de 9, ¿no? Eso, por ejemplo, son cristales de oxalato. Los cristales de oxalato pues son prácticamente eso, como si fueran cuadrados con una X. Los de oxalato de calcio siempre son en pHs ácidos, de 5 o de 6, pero también son cristales que te pueden generar presencia de cálculos. Y estos que ves aquí, que el patólogo te dice, es que son patas de araña. La verdad es que no sé, pero bueno, dicen que son patas de araña. Esos son característicos del biurato de amonio. Cuando tú en el sedimento urinario ves que un perro tiene cristales de biurato de amonio, eso va de la mano con una enfermedad que se llama puentes ortosistémicos. Una enfermedad a nivel hepático donde no hay metabolismo de nitrogenados. El amonio tal cual, derivado del intestino, se va directamente a la circulación sanguínea y no puede permitir su metabolismo. Este paciente que tiene puentes ortosistémicos puede ser que esté convulsionando, sobre todo si es cachorro. Si es un perro adulto, va a tener cambios de comportamiento. En el caso de las bacterias, algo que ya mencionamos, bueno, más comunes por contaminación, sobre todo en la adicción del cateterismo. La sonda tienes que esterilizarla, no puedes utilizar la misma sonda de hace 5 pacientes, la sigas utilizando en otro porque hay un alto grado de contaminación. En alguna ocasión un médico me enseñó el resultado de un examen general de orina y estaba sorprendido porque me dice: fíjate que acabo de hacer el hallazgo científico así del mundo mundial, lo más famoso que puede haber. Y pues bien emocionado, pues ¿qué es lo que tiene tu perro? No, le tomé una muestra de orina, ¿y qué crees? Lo mandé a cultivar y tiene Candida albicans. Entonces, Candida albicans en una vejiga, no, pues está complicado porque Candida, para que llegue ahí, tendría que haber pasado todo un proceso de lesión del epitelio de la vejiga, y como que suena complicado que un hongo se haya replicado ahí. No, lo voy a reportar, no sé qué tanto. Entonces, cuando él mandó el reporte de laboratorio,
Pues el patólogo lo que vio fue Candida albicans ahí. Lo que no le dijo es que la sonda uretral con la que utilizó a ese paciente no la había utilizado en 3 meses y la dejó así al aire libre, y la sonda era la que tenía la Candida albicans. Entonces lo que diagnosticó es lo que había en la sonda, no lo que había en la vejiga. Entonces, ojo, siempre que vayan a hacer una cateterización o van a hacer un sondeo, siempre utilicen sondas estériles. Oye, compré mi cartuchito de ese de color blanco, trae 12 sondas, no vienen estériles. Ahí está el estuche. Esas que tienes que hacer, ponlas en papel, le pones no tengo una foto de cómo hacer una carterita de esa sonda, pero es muy sencillo. Nada más ponla en un papel, esa puede ser periódico, puede ser una jabón, le pones en 3 como si fuera un sobre a lo largo, le pones bien los remaches a los extremos para que no se contaminen las puntas, y la pones a esterilizar en tu autoclave o en tu express o donde acostumbres a hacerlo. Y siempre utiliza una sonda estéril para hacer un proceso de cateterización, no la sonda que, échale tantita agua y con eso, no, la tienes que esterilizar. ¿Vale? Para el cultivo bacteriano ya mencionamos que eso tiene que ser por cistocentesis, no puede ser de esta manera. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya nos comió el tiempo? ¿Ya son las 4? Ah, no, sí, ya nos comió el tiempo. Bueno, pero no se apuren. La biolitiasis no va a haber mucha diferencia con lo que me faltaba por decir. La plática igual, si quieren, se las puedo compartir mándenme un WhatsApp o un correo electrónico, yo les doy la plática así tal cual como venía. Algo de biolitiasis manejamos en el caso de los gatos, así que no va a haber mucha diferencia de lo que vamos a mencionar. Pero bueno, vienen algunos videos de cómo haces una cirugía que seguramente la han hecho con mucho éxito, pero algunas recomendaciones vienen con videos ahí. Entonces yo se las mando como memorias, ¿no? Ok, y algo que hemos platicado con la asociación es, en el dado caso para los que estén interesados, que ojalá sea la gran mayoría, pues es que todo lo que hemos aprendido el día de hoy, que al menos he intentado que pudieran aprender el día de hoy, espero haber llegado con éxito a esa parte, pues es rematarlo con un taller que sea práctico, que a lo mejor ya sería cuestión de ponerle alguna fecha y que de alguna manera pues sea un taller que puedan ustedes utilizar sin problema. Por ejemplo, hacer las técnicas de microhematocrito, las técnicas de un taller rapidísimo así de interpretación electrocardiográfica, algunas maniobras que hacemos en cirugía, como decíamos, la diálisis peritoneal, los sondeos uretrales, la cistocentesis, el labor para una analgesia epidural, o sea, cosas de ese tipo que son herramientas que utilizamos con mucha frecuencia en la clínica, los podemos integrar en un taller que en el peor de los escenarios duraría en forma práctica unas 6 o 8 horas, ¿no? Entonces, la verdad es que las maniobras que utilizamos en esos talleres pues son prácticas, las vamos a utilizar toda la vida, no es algo que digas, la aprendí pero nunca la voy a ver, sino al contrario, lo utilizas con mucha frecuencia y creo que eso puede rematar perfectamente algo de lo que podemos ilustrar en las pláticas que dimos el día de hoy. Entonces, bueno, el tiempo me comió, pero no importa, la información de los talleres yo se la dejo al doctor Daniel para que la haga extensiva a la asociación. Con todo gusto ya nos vamos de acuerdo para el 2018 cuando quieren que pudiera venir. Más o menos en qué consisten las pláticas y todo esto. Y bueno, pues el día de hoy yo me siento halagado de que hayan aguantado vara, como decimos vulgarmente, se hayan quedado hasta el final. Al menos en lo que respecta a mi parte es lo que les tenía preparado. Si hay alguna duda, con todo gusto. Si no, todos los amigos que nos ven ahí por todo el planeta, aquí estamos atentos. Y bueno, estoy a la orden a resolver cualquier duda y si no, les agradezco mucho su atención. ¿Algunas dudas, médicos?